Mi suegro es Lubu. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 381. Hiashu le dijo apresuradamente a alguien que le informara a Liu Man que había un asunto importante que Liu Man necesitaba tratar personalmente. Da Qiao entendió que el trabajo era más importante que las mujeres y ya no molestaba a Liu Man. Rápidamente salió de la sala de estudio con la cara roja, sus sentimientos se agitaron por el beso. Así fue como Liu Man logró escapar. Una vez que Da Qiao se fue, Lady Zhou salió de su escondite. Su expresión se veía peor que la de Da Qiao y su maquillaje se había caído. Después de un tiempo, Liu Man finalmente logró arreglar su ropa. Su parte privada volvió a estar oculta. Milady. Liu Man ahuecó su puño en Lady Zhou después de que se acomodó la ropa. Se sintió un poco culpable ya que era su culpa que ella terminara en un estado tan lamentable. ¿Todavía me llamas Milady? Lady Zhou espetó. Vino a Liu Man buscando un futuro, sin esperar que las cosas salieran de esta manera. Independientemente de lo higiénico que fuera Liu Man, aún tendría un olor corporal. Este olor es la razón por la que Lady Zhou se sintió tan incómoda. Nunca esperó que el canalla fuera así. Sin embargo, ha logrado algo así como lograr su objetivo. Aunque los dos no tuvieron relaciones sexuales, su relación se ha vuelto dudosa. Zhou, Liu Man no sabía cómo dirigirse a ella. Al final, Lady Zhou le dijo: soy Zhou Ron. Puedes llamarme Roner. Zhou Ron se presentó. Había escuchado a Liu Man dirigirse a sus propias esposas como Limber, Fanner y Yuer. Ella también quería que se dirigieran a ella de esa manera familiar y por eso se puso un apodo. Roner. Liu Man, avergonzado, pronunció su nombre. Lady Zhou era una persona hermosa y, como otros hombres, Liu Man también era atraído por su belleza. Sin embargo, su belleza también era peligrosa. Además de sus 3 esposas, también había que preocuparse por la caballería Xiliang. Lady Zhou fue una de sus maestros anteriores. La caballería Xiliang se sometió a él tan fácilmente que nunca mostró ningún deseo por Lady Zhou. Si aceptara a Lady Zhou ahora, no habría ninguna diferencia entre él y Cao Cao. Aunque le gustaba la belleza, no era alguien a quien le gustara acoger a la esposa de otra persona. Norte. Lady Zhou asintió tímidamente en respuesta. Desde joven, la llamaron Lady Zhou, Mildai o tía. Entonces, se volvió tímida como una niña cuando Liu Man la llamó familiarmente. Liu Man suspiró mientras miraba la apariencia sucia de Lady Zhou. Luego negó con la cabeza. No pudo alejar a Lady Zhou después de todo lo que sucedió. Ese no era su estilo. Sin embargo, no sabía qué hacer con el tigre en casa. Antes de esto, Da Qiao había sido gentil porque Liu Man era leal y no los engañó. Sin embargo, explotaría una vez que se enterara de esto. Sin salida, Liu Man apretó los dientes y dijo que se haría responsable de lo sucedido antes de irse. Liu Man se fue al salón por el asunto importante del que le habló el mensajero. Aunque el mensajero podría haber sido enviado por Hiashu para salvarlo, esto era poco probable ya que el mensajero tenía el rango de sargento. Además de eso, también vinieron algunos de ellos. Estos no solo fueron enviados por Hiashu sino también por Shushu y Liuye. Incluso Zhou Kan y Wanai permanecieron en espera para escoltar a Liu Man. En otras palabras, algo había sucedido realmente. Liu Man fue conducido al salón principal. Todos ya estaban allí, excepto Zhang Liao, Xu Shen y algunos otros que ya habían partido hacia Lin River. Los que estuvieron presentes fueron los 3 estrategas y los demás generales. Aunque los 3 estrategas tuvieron desacuerdos en el pasado, ahora comparten la misma expresión grave. Era cierto que el incidente esta vez fue enorme. Su Majestad ha llegado. Un sargento informó en voz alta en el momento en que Liu Man entró al salón. Milord. Todos saludaron mientras ahuecaban sus puños. ¿Qué pasó? Liu Man se sentó en su asiento mientras preguntaba a sus 3 consejeros ineptos. Milord. Ha sucedido algo serio. El primero en hablar fue Xu Shu, ya que era la persona de más alto rango además de Liu Man. Su expresión era tan mala como el momento en que quería entregar a Shou Chun por Lulinqi. Hablar. Liu Man respiró hondo para prepararse para las malas noticias. Como era de esperar, la noticia fue demasiado sorprendente. Sus hombres no habían podido comprar ninguna provisión. Las provisiones habían sido algo muy importante tanto para él como para el ejército de Lu Bu. A diferencia de otros lores que solo necesitaban alimentar a sus propias tropas, Liu Man también necesitaba alimentar a los millones de ciudadanos de Yangzhou. Liu Man realmente había sido interpretado por San Ce. No solo recibió a millones de ciudadanos, sino que también tuvo que quitar una montaña para San Ce.
Sanze seguramente estaría agradecido con Liu Man. Liu Bei, Sanze y Cao Cao querían ver a Liu Man muerto, preferiblemente asesinado por sus propios ciudadanos. De esta manera, podrían eliminar rápida y fácilmente a un oponente. Liu Bei, Zhang Xiu y Sanze querían anexar el ejército de Lubu y eliminar a Liu Man del mundo. Casi lo habían logrado si no fuera por Cao Cao. La razón por la que Cao Cao ayudó podría ser para pagar una deuda y obtener la balista o tal vez para hacer que Liu Man le deba una deuda. Cao Cao también necesitaba más tiempo para unir verdaderamente al norte. Quería unas llanuras centrales que aún no están unidas para que sean más fáciles de conquistar. Liu Man ganó la batalla con Liu Bei y Zhang Xiu sufriendo graves pérdidas. Ahora, Liu Man necesitaba esperar la cosecha de abundante del nido, pero ya no tenía más provisiones. Yuan Shu le había dejado dinero para ir a comprar provisiones, pero nunca esperó que no pudiera comprar provisiones aunque tuviera dinero. Habla. ¿Cómo es que no pudimos comprar nada? Preguntó Liu Man mientras masajeaba su cabeza dolorida. Liu Man no creía que Lubu tuviera tantos enemigos. Después de todo, estas personas no obtendrían nada incluso si el ejército de Lubu fuera aniquilado. Milord. Nuestros hombres fueron golpeados y ahuyentados por los hombres de Sanze antes de que pudieran llegar. Shu Shu informó. No solo golpearon a estas personas, sino que también se llevaron el dinero. Sanze. Liu Man golpeó la mesa con las manos. Afortunadamente, había hecho los preparativos. Aunque Sanze no participó en esta guerra abiertamente, era obvio que todos ellos habían sido orquestados por Sanze. Nunca esperó que le robaran el dinero, pero no importa tanto. Lo que se tomó eventualmente sería escupido de nuevo. Liu Man podría recuperarlo atacando a Lin River. Liu Man quería ver la expresión de Sanze cuando Sanze descubra que su territorio en Wainan había sido tomado. También quería que Sanze invadiera después de perder la cabeza por la ira. También están Yuan Tan y Yuan Shan. Shu Shu le explicó a Liu Man. Estos dos hombres eran hermanos pero ahora eran enemigos debido a los derechos de herencia. Aunque Yuan Shao había sido derrotado en Hebei, aún podría haber cambiado las cosas. Desafortunadamente, se enfermó y sus hijos no cooperaron. El hermano menor culpó al hermano mayor por no escuchar el testamento moribundo de Yuan Shao, mientras que el hermano mayor culpó al hermano menor por envenenar y encerrar a Yuan Shao. Con los dos en la garganta del otro, Cao Cao podría ganar fácilmente. El mensaje traído por el otro enviado realmente había hecho que Liu Man se sintiera incómodo. Cuando el enviado llegó al territorio de Yuan Shan ofreció dar 100.000 provisiones siempre que atacaran a Yuan Tan. Por otro lado, Yuan Tan también hizo una oferta similar, excepto que Yuan Tan también ofreció oro además de las provisiones. Liu Man sintió ganas de llorar. Estas dos fueron grandes ofertas, pero no fue posible aceptarlas ya que no podría llegar a Qingzhou de Yuan Tan a pie. Su armada tampoco estaba aún completa. Ambos colocados fueron separados por Yuzhou. Cao Cao le permitiría pasar. Atacar a Yuan Shan sería aún más imposible a menos que pudieran volar. Por el contrario, las condiciones que Yuan Shi había enviado a un enviado con una propuesta más razonable. Yuan Shi era el segundo hijo de Yuan Shao. Era más joven que Yuan Tan pero mayor que Yuan Shan. Era el hijo más capaz de Yuan Shao. Todo estaba perfectamente organizado en su territorio administrado. Su gestión era mejor que la de Gongsun Zan y no tenía ambiciones salvajes. No tenía ninguna mala relación con sus dos hermanos por lo que no se vio afectado en absoluto por la guerra entre estos dos hermanos. Liu Man creía que si Yuan Shi hubiera sido nombrado heredero por Yuan Shao, Cao Cao habría tenido un gran problema. Era cuestionable si el hijo más querido de Yuan Shao, Yuan Shan, le había dado un buen final, y mucho menos la voluntad de Yuan Shao. Lo que Yuan Tan quería era que Liu Man atacara a Cao Cao. En comparación, Yuan Shi tenía mejor previsión que sus dos hermanos. Si pudieran derrotar a Cao Cao, toda China podría ser suya en lugar de solo Hebei. En ese momento, tanto Yuan Tan como Yuan Shan tendrían la posibilidad de convertirse en un gobernante poderoso. Por otro lado, Cao Cao los aniquilaría a ambos si se quedaba. Desafortunadamente, sus dos hermanos solo podían pensar en Hebei. ¿Atacar a Cao Cao? Liu Man frunció el ceño. La oferta de Yuan Shi fue realmente atractiva. Les daría 200.000 provisiones, 20.000 caballos e innumerables riquezas. Lo que más les faltaba a las llanuras centrales eran caballos. Incluso Sanze solo logró reunir 5.000 para su caballería de Yuzhou. Esto mostró la importancia de las caballerías en las llanuras centrales. Además de eso, el territorio de Cao Cao estaba lo suficientemente cerca como para ser atacado. Milord.
Es mejor no aceptar la oferta de Yuanshi. Shu Shu fue el primero en oponerse. ¿Por qué lo dices? Preguntó Liu Man. Aunque el ejército de Cao Cao era grande, sus fuerzas principales estaban en Hebei. No muchos de ellos se quedaron en Central Plains. Había incluso menos tropas estacionadas en Shuzhou, el lugar del que Lu Bu fue expulsado. El ejército de Lu Bu también aumentaría su fuerza al atacar a Cao Cao. Después de todo, era por venganza y podía levantar la moral. ¿Por qué atacar a Cao Cao sería una mala idea? Milord. Incluso si Cao Cao es conocido como un traidor, Milord le debe un favor. Shu Shu explicó. A pesar de que Cao Cao tenía mala reputación, Liu Man le debía muchos favores como el título de Rey de Shu, General del Sur, y también por las provisiones dadas. ¿Rey de Shu? ¿General del Sur? Liu Man carraspeó. Estos son simplemente los intentos de Cao Cao de sembrar la disensión. Liu Man había contribuido mucho para que Lu Bu escapara de Cao Cao. Como Cao Cao temía que Lu Bu obtuviera a Liu Man, quería sembrar la disensión. Quería que Lu Bu, de mal genio, desconfiara y luego matara a Liu Man. Sin embargo, Cao Cao calculó mal ya que Lu Bu no sospecharía de su propio yerno. Lu Bu solo tuvo una hija. Quien se casara con su hija heredaría su fundación. Incluso animó a Liu Man a recibir el título para que Liu Man pudiera obtener muchos beneficios. ¿Pero quién sabe sobre esto? Shu Shu negó con la cabeza. Incluso si esta fuera la estratagema de Cao Cao, nadie sabría que fue una estratagema. Todo lo que sabían era que Cao Cao fue el que ayudó a Liu Man a regresar a la familia imperial y convertirse en el rey de Shu. La reputación de una persona en la antigüedad está hecha de rumores y los rumores repetidos se convertirían en un hecho. ¿100.000 provisiones? Aunque fueron provistas en nuestra hora de necesidad, parte de ello fue por mí. Sin mi carta de mensaje, ¿Cao Cao habría ganado la batalla de Guandu? Mierda. Todo lo que Cao Cao quería es la balista. Es solo una relación de beneficios. Cao Cao no es una buena persona. ¿Qué favor le puedo deber? Liu Man respondió con desdén. Aunque Liu Man respetaba la crueldad de Cao Cao, sentía desdén por el favor que Cao Cao le había dado. Shu Shu escuchó las quejas de Liu Man y negó con la cabeza. Pero nadie más lo sabe también. Liu Man le había dado un consejo a Cao Cao en su carta para que Cao Cao hubiera ganado. Sin embargo, nadie lo sabría ya que su carta era una carta privada. La carta se envió en secreto y el público no la conocía. En otras palabras, nadie sabía que Liu Man había ayudado a Cao Cao. Por otro lado, Cao Cao entregando las provisiones fue un gran evento ya que necesitaba enviar muchos carruajes. Para los demás que ven esto, Liu Man le debía a Cao Cao la ayuda. Mierda. ¿No hay otra manera? No hay ninguno. Milord. Si atacas a Cao Cao, tu reputación será destruida. En lugar de convertirte en el rey que llevó al traidor ante la justicia, serías el rey que olvida la gratitud. Además de eso, Shuzhou está vacío. Tomarlo sería aprovecharse de las dificultades de otra persona. No solo no debes atacar a Cao Cao. Debes rechazar abiertamente esta oferta para mantener tu reputación. El consejo de Shu Shu estaba justificado. Durante esos días, aquellos que olvidan los favores y la gratitud eran mirados con desdén. Hombres. Vayan y ejecuten al enviado de Yuanshi. Liu Man sabía que estaba en una posición desventajosa, pero aún así tenía que renunciar a la oferta de Yuanshi solo para poder decirles a los demás que no es alguien que se olvida de la gratitud. Mientras tanto, el enviado de Yuanshi en Shouchun todavía no sabía que ya había sido marcado para la muerte. Justo cuando Liu Man dio la orden, Jia Shu lo detuvo de repente. Milord. Aunque no podemos atacar Shuzhou, eso no significa que debamos matar al enviado de Yuanshi. Jia Shu sonrió mientras le decía a Liu Man. Si mataran al enviado, ofenderían a Yuanshi. Jia Shu no era como Liu Man, quien sabía que los tres hermanos Yuan no serían capaces de derrotar a Cao Cao. No sabía hasta qué punto dos de los hermanos afrontaban la muerte con calma. Cuando Yuan Shan y Yuan Shi fueron a Gongsun Khan para buscar refugio, Yuan Shan quiso invitar a Gongsun Khan a un banquete al que Yuan Shi respondió que en lugar de asistir a un banquete, sus cabezas serían enviadas a Cao Cao. Incluso hubo registros de la dinastía Han temprana y también de Yuan Shao sobre la muerte que se acerca después de la derrota. Cuando Yuan Shi perdió aire, su derrota fue segura. Sus generales, Zhang Man y Xiao Tong ordenaron a todos los ministros que se rindieran a Cao Cao. Solo An Em se negó diciendo que Yuan Shao y Yuan Shi lo trataron bien y que no podía entregarse a Cao Cao aunque la muerte de la familia Yuan es inevitable. No hubo un buen final para la familia Yuan.
A Liu Man no le importaba ofender a los muertos. Jia Wen. ¿Tienes una mejor idea? Liu Man preguntó con un toque de decepción. Capítulo 382. Liu Man no estaba contento con Jia Shu. Después de todo, era Jia Shu quien le había causado tantos problemas hace un rato. Naturalmente, una persona astuta como Jia Shu podría entender los pensamientos de Liu Man, pero incluso entonces no pudo hacer nada al respecto. ¿Cómo se suponía que iba a saber que las esposas de Liu Man regresarían en ese momento? Jia Shu solo pudo reír para ocultar su incómodo sentimiento. Viejo zorro. Liu Man estaba enfurecido pero no pudo decirle nada a Jia Shu en ese momento. Si dijera algo, tanto él como Jia Shu sufrirían juntos. ¿Es el señor Wen el que olvida los favores aquí y rompe su promesa de ayudarme a unir la tierra? Como Liu Man no podía hablar directamente, se anduvo por las ramas. A Jia Shu no le importaba ya que Liu Man era de una generación más joven. Era natural que tuvieran tal temperamento. Por otro lado, Jia Shu realmente tendría miedo si Liu Man no dijera nada en absoluto y guardara todo en su propio corazón como Cao Pi. Tal persona trataría con Jia Shu en privado. Aunque la acción de Liu Man fue un fracaso como Lord, por alguna razón, Jia Shu sintió una sensación de pertenencia a esto. Si mi Lord no quiere que el mundo pierda la fe en ti, solo puedes rechazar la oferta de Yuanxi. Sin embargo, no hay necesidad de matar al enviado de Yuanxi. Jia Shu era alguien que no ofendería a los demás si pudiera evitarlo. Si necesitaba ofender a otros, era mejor que llegara hasta el final y los matara desde el principio. De esa manera, no habría necesidad de preocuparse por un contraataque. Si mataran al enviado, estarían provocando que la familia Yuan tomara represalias. Después de todo, Yuanxi todavía tenía una buena relación con sus dos hermanos. Aunque no podía luchar por la herencia, aún conservaba su prestigio. Ofender a Yuanxi es ofender a toda la familia. Si tuviera que matar al enviado, podría mostrarle al mundo mis sentimientos de gratitud. Era como si Liu Man simplemente quisiera oponerse a Jia Shu. Aunque podría mostrar su gratitud matando al enviado, no cambiaría mucho la impresión que los demás ya tienen de él. Dicho esto, no habría ninguna diferencia incluso si no mata al enviado. Aparte del indeciso Yuanxi, los otros dos hermanos eran miopes. No pudieron cooperar para luchar contra Cao Cao y solo morirían al final. En tal caso, Liu Man simplemente ofendería a esa persona. Todo lo que quería eran las provisiones. Milord. ¿No quieres el distrito de Wanglin y Weijin? ¿Wanglin y Weijin? Liu Man dejó de discutir con Jia Shu y comenzó a pensar cuando escuchó el nombre a estos dos lugares. Estos dos lugares eran importantes para Liu Man, ya que permitieron que Liu Man saliera al mar y llegara a Liaodong, donde hay muchos caballos. También podría ir hacia Nanyang donde hay tierra fértil y asegurarse de que la población no siga disminuyendo. Wanglin y Weijin resultaron ser los puertos más cercanos al territorio de Liu Man. También fue la razón por la que envió a Zhang Liao y a la caballería Xilian al río Lin. Desafortunadamente, Wanglin y Weijin están dentro de Suzhou. Jia Shu dijo de nuevo con una sonrisa. El corazón de Liu Man se hundió. Liu Man quería obtener el puerto pero estaba en Suzhou. También le debía un favor a Cao Cao para que no pudiera atacar a Cao Cao cuando Suzhou se quedó vacío. Sin embargo, si tuviera que esperar hasta que Suzhou estuviera fortificada, nunca podría tomarla. También necesitaría un año para obtener caballos después de obtener el puerto. Para toda la llanura central, cada segundo era precioso. Cada segundo tenía que ser utilizado para los preparativos o serían derrotados. Si Milord quiere Wanglin y Weijin mientras mantiene su reputación, puede exigirle esto al enviado de Yuanxi. Wene. ¿De qué estás hablando? Preguntó pacientemente Liu Man. Milord. No podemos atacar Suzhou porque pertenece a Cao Cao. Sin embargo, ¿qué pasa si Suzhou no pertenece a Cao Cao? ¿Y si no lo es? Liu Man recibiría infamia al atacar a Cao Cao. Si Suzhou no perteneciera a Cao Cao, esto no sería un problema. ¿Y si Suzhou perteneciera a Yuanxi? Imposible. Liu Man rechazó inmediatamente esta idea. Aunque Suzhou estaba relativamente vacío, todavía estaba siendo custodiado por algunas tropas. A pesar de que la batalla había durado tanto tiempo, Yu Jin continuó mirando a Qingzhou. Yuan Tan, que estaba en Qingzhou, no pudo ir contra Yu Jin, incluso Yuan Shao todavía estaba vivo. Ahora, con Yuan Shao muerto, las posibilidades de que Yuan Tan pasara serían aún menores. Yuanxi estaba en Youzhou, que estaba aún más lejos. Él tampoco podría cruzar Qingzhou a Suzhou. Jaja. Milord, Yuanxi puede que no tenga tropas, pero podemos prestarle tropas.
Shu Shu escuchó las palabras de Jia Shu y finalmente entendió. No era tan bueno como Jia Shu, especialmente en tramas encubiertas, pero aún tenía un alto coeficiente intelectual. Aunque no le gustaba Jia Shu, tenía que admitir que Jia Shu era hábil. Con una persona así del lado de Milord, Milord ya no tendría que preocuparse de que otros conspiraran contra él. ¿Prestarle tropas? Liu Man estaba preocupado. ¿Cómo se suponía que iba a prestar tropas? Solo tenía 4 grupos de élite de los cuales Liu Man odiaría separarse. Milord. ¿Ha olvidado que tenemos 300.000 hombres? Shu Shu se rió mientras le preguntaba a Liu Man. Los ojos de Liu Man brillaron. Ahora recordaba acerca de sus 300.000 soldados que aún no han formado un grupo. Aunque eran débiles, era lo suficientemente grande para hacer frente a las partes del sur del territorio de Cao Cao, donde estaban estacionadas menos tropas. El ejército principal de Cao Cao ya había sido enviado al norte. No quedarían muchos buenos soldados atrás. En otras palabras, era posible obtener Wang Ling y Wei Jin prestando soldados de Yuanxi. Además de eso, los soldados seleccionados por Jia Shu para hacer esto eran la gente de la montaña. Aunque eran gente común, sus esposas estaban todas en Yangzhou. Con un solo llamado a la acción, estos hombres cambiarían inmediatamente de bando en la guerra. Wenne quiere que prestemos a Yuanxi para ayudarlo a tomar Yuzhou antes de que ataquemos y lo tomemos nosotros mismos. Los ojos de Liu Man brillaron. En tal caso, no hubo ningún favor. En cambio, estaría ayudando a Cao Cao. Podría mantener su reputación y obtener un nuevo territorio. Lo más importante fueron las provisiones. Aunque Liu Man no estaba atacando a Cao Cao directamente, no había diferencia entre esto y el envío de sus tropas para que Yuanxi ganara territorio. Yuanxi tendría que pagar por esto. El enviado del general Yuan debe ser atendido adecuadamente. Yan Hong. Te dejaré a cargo de esto. La actitud de Liu Man cambió de inmediato. Yan Hong era el ministro diplomático de Liu Man. Con él cerca, el ejército de Liu Man no tuvo problemas diplomáticos. Este recibe la orden. Yan Hong ahuecó su puño hacia Liu Man. La diplomacia era su fuerte. Si esto tiene éxito, será la contribución de Wenne. Liu Man le sonrió a Jia Shu. Si tenía éxito, tendría 200.000 provisiones y también conseguiría un puerto. Milord. No estés demasiado feliz todavía. Aunque la estratagema de Wenne es buena, no es lo suficientemente rápida para resolver nuestro actual estado de emergencia. Shu Shu vertió agua fría sobre la felicidad de Liu Man. Aunque podemos obtener 200.000 provisiones, no sucedería de inmediato. Aunque Yuanxi tenía provisiones, no podría enviarlas a través del territorio de Cao Cao. La única forma en que podía enviar provisiones era por mar, pero Liu Man primero necesitaría que Suzhou las recibiera. Las palabras de Shu Shu devuelven a Liu Man a la crudeza de la realidad. Solo tenían provisiones suficientes para un mes aproximadamente. Para entonces, todos estarían muriendo de hambre. Seguir. Liu Man solo pudo masajear su cabeza mientras continúa encontrando otra forma de resolver la situación de Yangzhou. Capítulo 383 al 384. ¿Qué hay de la casa de Cao Mengte? Preguntó Liu Man. Cao Cao no tiene ninguna enemistad o cariño por nuestro ejército, pero él también se negó a vender provisiones. Shun, dijiste que estarían dispuestos a vendernos 100.000 provisiones si pudiéramos satisfacer sus condiciones. Shu Shu ahuecó su puño en respuesta. ¿Cuáles son sus demandas? Liu Man podía adivinar las condiciones que daría Cao Cao, pero aún esperaba escuchar lo contrario. Cao Cao se está volviendo más exigente. Aparte de la ballesta, también quiere nuestra catapulta. Liu Man luego agitó la mano para evitar que Shu Shu continuara. Liu Man se enojó. Si Cao Cao solo hubiera querido la balista, no sería tan malo ya que la asistencia oportuna de Cao Cao le había salvado la vida a Shu Shu y que también estaba pagando 100.000 provisiones. Liu Man se sintió un poco culpable cuando conspiró contra Cao Cao antes, pero ese sentimiento se había ido ya que se trataba de una relación puramente comercial. Cao Cao se atrevió a golpear a los demás cuando estaban caídos en la medida en que quería tanto la ballesta como la catapulta. La balista no debe entregarse a Cao Cao. Con la balista, los 3 hermanos ya no podrían ir contra Cao Cao aunque trabajaran juntos. Cao Cao podría derrotarlos fácilmente y luego volver su mirada contra Liu Man. Ya no hay necesidad de enviar enviados a Cao Mengre. Ya que no quiere darnos provisiones, no hay necesidad de contactarlo. No obtendrá ninguna balista o catapultas de nuestra parte. Mejor ven aquí. ¿Qué pasa con los otros lugares?
Liu Man rechazó inmediatamente la oferta de Cao Cao y preguntó sobre los lugares restantes. Milord. El último lugar es Jingzhou. Shu Shu miró a Liu Man. Se podía ver un rastro de ira en sus ojos. Liu Man continuó esperando a que Shu Shu hablara sobre Jingzhou, pero el hombre se quedó en silencio de repente. Xuanzi. ¿Por qué de repente estás en silencio? Liu Man estaba desconcertado. Jingzhou era la zona más próspera de los alrededores. Si tuviera que haber un lugar que todavía no haya sido tocado por la guerra, Jingzhou sería ese. Los otros lugares como Xilian, Hebei, Yangzhou y muchos otros ya fueron desolados por la guerra entre varios grupos como Cao Cao, Lu Bu, Liu Bei, Dongzuo, Ma Teng y otros. Por otro lado, Jingzhou permaneció intacto. Incluso la batalla entre Liu Biao y San Ce se llevó a cabo en Jiangxia y no en Jingzhou. Zhang Xiu custodiaba el norte de Jingzhou mientras que Zhang Wu en el sur ya estaba demasiado cansado para la guerra y estaba lo suficientemente feliz de que Liu Biao no atacara en su lugar. Jingzhou también tenía el río Yangtze como barrera natural, protegiéndolo aún más. Fue por esta razón que muchos convocaron a Jingzhou. Como todos podrían ser considerados enemigos de Jingzhou, los precios de las provisiones de Jingzhou serían altos. Incluso entonces, Liu Man estaba dispuesto a pagar incluso si era 3 veces más caro que el valor de mercado. Milord, esto es, el tartamudeo de Shu Shu hizo que Liu Man se sintiera deprimido. Todas estas fueron malas noticias. Que Jingzhou se niegue a vender provisiones sería como golpear a alguien cuando está caído. Sin embargo, Shu Shu solo tartamudeaba ahora, lo que demuestra que las noticias de Jingzhou eran peores que las demás. Habla. ¿Desde cuándo te has vuelto tan sensible? Liu Man se sintió descontento. Shu Shu siempre había estado tranquilo y sereno. Actuar así era impropio. Milord. El enviado que enviamos a Jingzhou no regresó. Shu Shu finalmente habló. No regresó. ¿Qué quiere decir? ¿Liu Biao está dispuesto a vender provisiones? ¿Cuánto nos está cobrando? Si es solo el precio, es algo negociable. Shu Shu negó con la cabeza en respuesta. No, milord. Nuestro enviado fue asesinado. Ni siquiera pudo hacer un viaje de regreso. ¿Qué? Liu Man se levantó de un salto en estado de shock. Su expresión estaba llena de rabia. ¿Liu Jingzhen quiere iniciar una guerra contra nosotros? Si ese es el caso, le concederemos su deseo. Liu Biao no tenía ninguna razón para matar al enviado de Liu Man incluso si no quería vender provisiones. Los hermanos Yuan trataron bien al enviado, mientras que Cao Cao incluso le proporcionó buena comida y bebida al enviado. Incluso San Ce, que había robado al enviado, lo había dejado en libertad. Matar a un enviado significaba la declaración de guerra. Aunque Jingzhou estaba protegido por el río Yangtze, no es como si no tuviera territorio al otro lado del río. Liu Man podría atacar a Guangzhou desde Lujiang y luego entrar en Jiangxia. Luego puede golpear a Xinye desde allí. Si era despiadado, incluso podría hacer que la marina de Gan Ning navegara a través de la corriente y atacar a Jingzhou. Como Jingzhou no le daría provisiones, podría simplemente robarlas. Hombres. Envíen una carta al suegro y establezcan una hora para enviar las tropas. Antes de esto, Liu Biao había sido indiferente, lo que provocó que Liu Man se enojara. Ahora, incluso habían matado a su enviado para empeorar su ira. Si no contraataca en este momento, no habrá más razón para liderar a los soldados. Milord. Liu Biao no es el que mató a nuestros enviados pero y. Shu Shu rápidamente intentó detener a Liu Man. Estaba bien si era solo para tomar provisiones. Sin embargo, si Liu Biao llegara al extremo y quemara a Xinye, tanto Liu Biao como Liu Man sufrirían pérdidas y no ganarían nada. Esto permitiría que el tercero se beneficiara de ellos. ¿No fue Liu Biao quien mató a mi enviado? Liu Man no pudo entender. El enviado fue enviado a Jingzhou y si el enviado era interceptado en el medio, Liu Man lo sabría y enviaría a otro enviado. No escucharía esto de Shu Shu en este momento. El que mató a nuestro enviado no es Liu Biao sino Liu Bei. ¿Liu Bei? Liu Man nunca esperó que Liu Bei fuera el responsable de la muerte de su enviado. Liu Man luego se enteró de Shu Shu que Liu Bei estaba haciendo lo mismo que él. Liu Bei también estaba en una situación difícil gracias a que Jia Shu quemó las provisiones en Nanyuan. Jia Shu, que fue a Liu Man, se había convertido en el enemigo personal de Liu Bei. Tanto Liu Man como Liu Bei habían enviado a un asesor como enviado a Jingzhou. Mientras Liu Man había enviado a una persona común, Liu Bei había enviado a Pan Tong, su único consejero. Pan Tong vino de Jingzhou. Conocía el lugar y tenía conexiones.
Cuando llegó el enviado de Liu Man, Panton sabía que tenía que impedir que el enviado comprara provisiones o ya no podría ayudar a Liu Bei a obtener Yangzhou. Había muchos en Jingzhou, como la familia Wang y la familia Kai, que odiaban a Liu Man. La razón por la que la familia Wang odiaba a Liu Man era porque perdieron Jiangxia, una tierra extremadamente fértil y la fuente de su riqueza. Wang Zu también fue derrotado y trasladado por Liu Biao. La familia Wang no podía tomar esto tumbada. En cuanto a la familia Kai, no les gustó la orden de reclutamiento de Liu Man. Tal cosa fue una provocación para los nobles. En comparación, los nobles eran más privilegiados. Ellos son los que pudieron estudiar y recibir recomendaciones. A menos que la persona en cuestión sea un completo idiota, convertirse en funcionario fue un asunto sencillo. Sin embargo, la orden de reclutamiento hizo que cualquier individuo talentoso pudiera convertirse en funcionario, quitando los privilegios de su noble. Además de eso, la familia Kai se consideraba superior a las demás, especialmente a la gente común. Se ofenden cuando la gente común comienza a obtener posiciones más altas que las suyas. Un ejemplo fue Xu Shu, quien se convirtió en asesor militar. Dicho esto, también hay quienes en Jingzhou no piensan mal de Liu Man. Un ejemplo fue Kuai Liang, que una vez trabajó junto con Yang Hong hasta que se hicieron cercanos. También fue uno de los que desaconsejó las intenciones de Liu Biao de observar la situación de Liu Man. Como Panton no pudo determinar que Liu Biao no vendería ninguna provisión a Liu Man, solo podía hacer que mataran al enviado. De esta manera, podría evitar que Yangzhou comprara provisiones. HMPH. Parece que este pavo quiere aprender de Ban Zongchen. La persona que Liu Man mencionó fue Ban Chao. En vida, abandonó la pluma por la espada y se fue a las regiones occidentales como diplomático. Allí conoció al rey de Shansan y fue tratado bien. Sin embargo, este tratamiento pronto cambió. Cuando se le preguntó, descubrió que había llegado el enviado de Xiongnu, un enemigo de los Han. El rey de Shansan temía la reacción violenta de aliarse con un partido. Al escuchar esto, Ban Chao mató en secreto al enviado de Xiongnu. Ahora que el enviado fue asesinado, Xiongnu se ofendería. Al final, Shansan se alió con Hans para evitar ofender a ambas partes. Panton ahora estaba siguiendo los pasos de Ban Chao y mató al enviado de Liu Man en un intento de obligar a Liu Biao a someterse. El problema era que Liu Biao no era como el rey Shansan. Compensó a Liu Man con 10.000 provisiones como disculpa por la muerte del enviado. Aunque esto fue para mostrar cuán generoso era y que la vida del enviado no valía tanto como las 10.000 provisiones, fue como una bofetada en la cara de Liu Man. Liu Biao no estaba dispuesto a convertirse en enemigo de Lu Bu. Sin embargo, incluso si se volviera enemigo, no se colocaría en una posición difícil ya que Liu Bei acordó proteger a Liu Biao si Liu Man o Lu Bu atacaran. Una vez que Liu Man parta para la guerra, ya no podrá solicitar provisiones. Por otro lado, Liu Bei podría usar la lucha contra Liu Man como excusa para solicitar más provisiones. ¿Qué dijo Liu Biao? Liu Man entrecerró los ojos. Todavía había la posibilidad de cambiar las cosas. Si Liu Biao realmente había tenido la intención de convertirse en enemigo de Lu Bu, no había necesidad de enviar 10.000 provisiones. Después de todo, sería difícil para Liu Man atacar cuando Liu Bei está protegiendo a Liu Biao. Sin embargo, las acciones de Liu Biao mostraron que él y Liu Bei no estaban en una alianza y que hay algo de mala sangre entre los dos. Liu Biao pidió a Milord que fuera personalmente a discutir sobre los asuntos de provisión. Xu Shu finalmente dijo lo que temía decir. ¿Quiere que vaya en persona? La mirada de Liu Man se volvió fría. Su intención asesina ya no podía ocultarse. No debes hacer esto, Milord. Liu Ye fue el primero en objetar. Liu Ye siempre se había opuesto a que Liu Man saliera personalmente. Aunque Lu Bu había existido en el pasado, en Yangzhou, no escucharon demasiado de Lu Bu. En otras palabras, no tendrían más remedio que escuchar las órdenes de Liu Man. Sus objeciones a que Liu Man actuara personalmente no se debieron al riesgo para la vida de Liu Man, sino a que no era propio de un rey actuar de esta manera. Además de eso, tanto Liu Biao como Liu Man eran jefes de sus ciudades. Su posición no era muy diferente. Liu Biao no tenía derecho a llamar a Liu Man para que viniera personalmente a discutir. Aunque Liu Biao no era ambicioso, era difícil garantizar que otros no quisieran dañar a Liu Man. Aunque un ejército podría proteger a Liu Man, no podrían ingresar a Jingzhou. Liu Man sería como un pez en una tabla de cortar si entrara a Jingzhou. Milord. Es peligroso ir personalmente. Liu Biao también es solo un perro que defiende su propia ciudad. Milord. No puede ir a Jingzhou.
Si necesita provisiones, envíe su ejército para que lo tome. Jingzhou es próspero, también podríamos hacer nuestro Xinyu. Un general gritó enojado. Quería atacar a Jingzhou de inmediato, ya que Liu Biao los había estado provocando demasiado. Así es, milord. Liu Biao debe tener malas intenciones de pedirle a milord que vaya a Jingzhou. Quiere hacerte rehén y restringirnos en Yangzhou. Todos objetaron que Liu Man fuera a Jingzhou. No podrían garantizar su seguridad si lo hiciera. Todos excepto Jia Shu, quien luego dijo: milord, ir a Jingzhou sería extremadamente peligroso, pero aún habría una salida. Por otro lado, si no vas a Jingzhou, tú, Yangzhou y tu causa, estar en riesgo. Las palabras de Jia Shu llenaron de rabia a los demás. Jia Shu. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué beneficios obtendrás poniendo a milord en peligro? Liu Ye regañó mientras señalaba la nariz de Jia Shu. Al ir a Jingzhou, la vida de Liu Man estaría completamente en manos de Liu Biao. Liu Ye se opuso firmemente a tales riesgos. Sabía que no eras una buena persona. No hay necesidad de describir lo obvio. Milord no debe ir a Jingzhou. Jia Shu, deja de hablar alarmista. La mayoría de los demás estuvieron de acuerdo con Liu Ye. Jia Shu. ¿Eres un espía enviado por Liu Bei? ¿Por qué le sugieres al señor que se arriesgue? La mayoría de los demás, especialmente los cautelosos, comenzaron a creer que Jia Shu estaba fingiendo su rendición, por lo que quería que Liu Man tomara esos riesgos. Jia Shu no respondió a Liu Ye. En cambio, miró a Liu Man y dijo: milord decidirá todo. HM. Liu Man miró a Jia Shu. Todavía tenía dudas y también tenía una pequeña intención asesina hacia Jia Shu. Sin embargo, Jia Shu tenía razón. Si Liu Man no va a Jingzhou, Yangzhou se quedaría sin provisiones. La gente no podría comer para obtener la energía necesaria para construir Yangzhou. La gente se amotinaría, lo que obligaría a Liu Man a abandonar Yangzhou. Liu Man tampoco podría mantener su ejército. El enemigo ni siquiera necesitaría atacar. Por otro lado, ir a Jingzhou puede poner su vida a merced de Liu Biao. Sin embargo, es posible que Liu Biao ni siquiera se atreva a matarlo. Si Liu Biao matara a Liu Man, Lu Bu no se sentaría en silencio. El cobarde Liu Biao no debería atreverse a provocar a Lu Bu. En otras palabras, Liu Man todavía tenía una garantía para su propia vida. Dicho esto, Liu Man estaba preocupado por dónde Jia Shu realmente se había rendido a él. Liu Man no se atrevió a relajarse con Jia Shu. El hombre era como una víbora que te mataría en el momento en que te dieras la vuelta. Si Jia Shu realmente había fingido rendirse, Liu Man ya había caído en su trampa. Liu Bei lo mataría todo de acuerdo con el plan. Mientras Liu Man dudaba de Jia Shu, miró hacia Shu Shu, buscando la opinión del hombre. Estaba seguro de que aunque Shu Shu era menos maduro que Jia Shu en tales cosas, Shu Shu podría ver si Jia Shu estaba planeando una trampa. Shu Shu podía sentir la mirada de Liu Man. Incapaz de resistir la presión, inmediatamente se arrodilló y dijo: este es incapaz y no podría ayudar a Yangzhou a salir de su apuro. Si milord pereciera, este lo seguirá. Después de decir esto, Shu Shu golpeó repetidamente su cabeza en el suelo, hacia Liu Man. Hubo un sonido resonante cuando el suelo de mármol blanco se tiñó de rojo. Consejero militar. La gente cercana palideció de miedo. Shu Shu trató de luchar, pero al final, Wang Zong lo detuvo. Con esos poderosos brazos sosteniéndolo, Shu Shu ya no podía moverse. Liu Man cerró los ojos y respiró hondo. Después de mucho tiempo, abrió los ojos y suspiró. Las palabras eran inútiles. Cuando Liu Man volvió a abrir los ojos, tenía una expresión determinada. La situación en la que nos encontramos ahora es obra mía. Xuanzi no tiene la culpa. Fue Liu Man quien dio la orden de reclutamiento que los llevó a tal situación. Aunque fue alguien más quien planeó este incidente, no lo habrían hecho en primer lugar si Liu Man no hubiera enviado esta orden de reclutamiento. Por eso Liu Man fue al menos la mitad responsable del lío en el que se encuentran. Tus sirvientes merecen morir. Todos respondieron y ya no se atrevieron a pararse cuando escucharon las palabras de Liu Man. ¿Cómo podían atreverse a pararse cuando su señor se culpaba a sí mismo? Desde la antigüedad, los sirvientes son los que mueren cuando su amo es insultado. Aunque Liu Biao invitó a Liu Man como parte de su magnífica hospitalidad, en realidad fue una especie de insulto. Ambos tenían la misma posición, pero Liu Man fue el que se vio obligado a hacer una visita, ya que él era el que necesitaba algo. ¿Morir? Jaja. No todos pueden morir. Si lo hacen, ¿quién me ayudará a expandir y proteger el territorio?
En cuanto a este asunto, he decidido ver qué tipo de persona es este Liu Biao. Nadie se opuso a las palabras de Liu Man, ya que habían trabajado con Liu Man durante mucho tiempo. Sabían que una vez que Liu Man toma una decisión, ya no se le puede persuadir. Si milord insiste en ir a Jingzhou, por favor llévame. Aunque soy incapaz de apoyar a Jingzhou, todavía puedo viajar y compartir la carga de milord. Como Liu Ye sabía que no podía detener a Liu Man por ir, esperaba que Liu Man lo llevara. De esa manera, podría ayudar a Liu Man a evitar riesgos en la carretera. Si no podía ayudar a Liu Man a sobrevivir, entonces podría morir junto con Liu Man. Después de todo, el viaje a Jingzhou sería peligroso. Liu Man también se sintió conmovido. En Guangzhou, Liu Ye se vio obligada a hacer planes que requerían que Liu Man asumiera riesgos. Liu Ye entonces correría los mismos riesgos que Liu Man. Ahora, Liu Ye una vez más tenía la intención de seguir a Liu Man en tales riesgos. Ziyan. ¿Cómo se supone que operará la zona industrial sin ti? Liu Man respondió a Liu Ye. Liu Ye fue el mejor del ejército cuando se trata de máquinas. Es posible que la zona industrial no pueda funcionar correctamente sin él. Entonces milord, Liu Ye no estaba satisfecho y quería que Liu Man se llevara a Shu Shu. Esto se debe a que Shu Shu también era un hábil estratega. Sin embargo, Liu Man se negó nuevamente. Esto se debe a que Shu Shu sería necesario para gobernar Yangzhou mientras él no estuviera. Jaja. Esta acción es propuesta por Wene. Naturalmente, Wene es el que debe seguirme. Liu Man sonrió mientras le decía a Jia Shu. Jia Shu se rió amargamente y ahuecó su puño. Milord. Este es viejo y no puede emprender viajes largos y difíciles. El señor Ziyan todavía está joven y es la persona más adecuada para acompañar a milord. Como el riesgo de muerte en este viaje era alto, Jia Shu, que quería vivir una vida más larga, se opuso a acompañar a Liu Man allí. ¿Es eso así? Liu Man se rió mientras bajaba de su asiento. Señor Wene, no hay necesidad de ser tan modesto. Es alguien que ha estado corriendo constantemente, de Luoyang a Chang'an y luego a Nanyuan. Sin embargo, no parece haber envejecido mucho. Ir a Jingzhou fue propuesto por tú. Si no me acompañas, me sentiré muy herido. Liu Man miró a Jia Shu con opresión. Jia Shu era una persona que prioriza su propio interés. Jia Shu ciertamente no estaría dispuesto a ir. Si hubiera prometido ir fácilmente, Liu Man se opondría a ir a Jingzhou sin dudarlo. Esto se debe a que una persona solo actuaría de manera extraña cuando no tiene opciones o planea una trampa. A pesar de las palabras de Liu Man, Jia Shu vaciló. Su instinto para evitar el peligro le gritaba que no fuera a Jingzhou. Esta acción hizo que Liu Man se relajara. Por lo menos, la sugerencia de Jia Shu no fue influenciada por una lealtad a Liu Bei. Después de todo, Jia Shu definitivamente no se implicaría a sí mismo mientras conspiraba contra nadie. Milord. Este Yuanzi no es una persona pequeña. Sin embargo, Jia Shu vino de Nanyuan. Nanyuan también está controlada por Liu Bei en este momento. Si Jia Shu fuera desleal, la acción de milord sería liberar a un tigre de regreso a la naturaleza mientras también arriesgando su propia vida. Milord, por favor reconsidere. Aconsejó Shu Shu. Si Jia Shu no era leal, la acción de Liu Man solo traería peligro para él y permitiría que Jia Shu escapara. Por otro lado, Jia Shu podría ser arrestado fácilmente si mostrara alguna deslealtad. Soy plenamente consciente de las preocupaciones de Yuanzi, pero creo en Wene. ¿Confiar? Jia Shu no mostró ninguna expresión, pero sabía en el fondo que Liu Man no confiaba realmente en él. De lo contrario, Liu Man no habría mostrado intención asesina. Liu Man había avanzado mientras hablaba y palmeó el hombro de Jia Shu. Liu Man definitivamente se sentiría incómodo al dejar a Jia Shu en Shouchun ya que el hombre era demasiado bueno para conspirar. Incluso los superinteligentes Liu Ye y Shu Shu no eran rival para Jia Shu cuando se trata de conspirar. Si Jia Shu siguiera a Liu Man, podría dar ideas sobre cómo proceder. Por otro lado, si Jia Shu fuera desleal, Liu Man confiaba en que podría asegurarse de que Jia Shu muera con él. Jia Shu también lo sabría y haría todo lo posible para asegurarse de que Liu Man sobreviva para que él mismo pueda vivir. Shu Shu asintió con la cabeza a Liu Man, Yuanzi entiende. Milord ya lo ha decidido. ¿Ya se ha movilizado Zilong? Preguntó Liu Man de repente. El general Shu Shen y el ejército Bandera Negra acababan de irse. El general Zilong se irá más tarde, ya que la caballería es más rápida. Respondió Shu Shu. Zhao Yun todavía estaba estacionado en Shouchun. Debido a una diferencia en la velocidad de desplazamiento, la caballería tendría que empezar a viajar varios días después de la infantería.
Si todavía está aquí, entonces no hay necesidad de ir a Lin River. Liu Man canceló la orden de envío de Zhao Yun. En 3 días, Wene me seguirá a Jingzhou. Zhao Yun nos acompañará con su ejército. Ordenó Liu Man. Se esperaba que Jia Shu acompañara a Liu Man, pero pedirle a Zhao Yun que viniera hizo que los demás sospecharan que Liu Man quería atacar Jingzhou. Todavía tenemos que comprar provisiones en Jingzhou. ¿Por qué los atacaría? Entonces la intención de mi lord es, Liu Bei invade mi Jingzhou, toma mi tierra y mata a mi gente. ¿Cree que somos presa fácil para él? Liu Man ya tenía una mala impresión de Liu Bei. Ahora, Liu Bei mató a su enviado. Liu Man no era alguien que simplemente dejaría que otros lo golpearan sin tomar represalias. Aceptamos el pedido. Todos los oficiales respondieron. Jia Shu solo podía irse y hacer los preparativos, luciendo como si estuviera asistiendo a un funeral. Capítulo 385 al 386 Milord, estas son las tropas que nos siguen a Jingzhou. El segundo día, Jia Shu siguió impotente a Liu Man al campamento de los caballos blancos. Yang Hong había buscado a su hijo mayor Jia Mu, una de las pocas personas que Jia Shu apreciaba. Luego, Jia Mu fue obligada a permanecer en Shouchun y convertirse en aprendiz de Shu Shu. Jia Shu era una persona astuta, mientras que Shu Shu era una persona honesta. Liu Man quería ver una combinación de un hijo que se sacrificaría por los demás junto con un padre que sacrificaría a otros por sus propios beneficios. Cuando Liu Man pensó en tal combinación, no pudo evitar reírse para sí mismo. Aunque Jia Shu no estaba dispuesto, todavía tenía que seguir a Liu Man por su propia vida y su familia. Sin embargo, cuando miró el campamento frente a él, quiso llorar de angustia. Solo había 3000 soldados que los acompañarían. ¿Qué pasa, Wene? Los que van a Jingzhou no son estas tropas, sino la de allí. Liu Man sonrió a Jia Shu mientras señalaba a otro lugar. Jia Shu miró hacia donde apuntaba Liu Man y su boca se torció. Vio a Wana y Zhou Kan trayendo 10 soldados con armadura junto con algunos caballos. Solo habría unas 20 personas siguiéndolos al peligro. No se preocupe. En realidad, sería más difícil moverse cuando hay demasiada gente. Había una razón por la que Liu Man solo traía a 20 personas con él. Aparte de Wana y Zhou Kan, los hombres restantes eran todos oficiales de información traídos por Yang Hong. Todos están familiarizados con las carreteras de Jingzhou. Podrían llevar fácilmente a Liu Man a un camino seguro si estuviera en peligro al esconderse en un pequeño callejón o entre la gente. Por otro lado, si Liu Man trajera una gran cantidad de personas, Liu Biao podría encontrarlas fácilmente. Además de eso, Liu Man tendría que irse tan pronto como algo salga mal. Sería imposible irse sigilosamente con un grupo tan grande. Además de eso, terminarían luchando en el terreno del enemigo. Por eso sería mejor un grupo pequeño. ¿Estamos atacando a Liu Bei? En ese caso, Jia Shu podría entender. El objetivo es menor cuando hay menos gente. Pero cuando se trata de Liu Bei, no se puede ver si el objetivo era grande o pequeño. ¿No están aquí estos caballos blancos para atacar a Liu Bei? Liu Man respondió con calma a pesar de estar en el campamento de los caballos blancos. ¿Solo estos? Jia Shu estaba atónito. El objetivo de Liu Man era la región de Nanyuan. Sin embargo, la caballería de Xilian también estuvo presente en la región de Nanyuan. Independientemente de cuántos miembros de la caballería de Xilian que Jia Shu se había llevado con él, seguían siendo una caballería poderosa con casi 40.000 miembros. Mientras tanto, Liu Man solo envió una pequeña caballería de 3000. Cada persona tendría que poder derrotar a más de 10 personas para ganar. Además de eso, la caballería de Xilian era una caballería pesada mientras que los caballos blancos eran caballería ligera. Cuando se trata de una caballería pesada o infantería que se enfrenta a su equivalente con armadura ligera, una con armadura pesada simplemente masacrará a la otra. Jia Shu realmente no quería emprender este viaje. Tendría que seguir a los caballos blancos y, si se encontraran con la caballería de Xilian, es posible que no pudiera escapar. Esto es suficiente. Liu Man no despreció a la caballería Xilian ni a Liu Bei. Simplemente tenía confianza en Zhao Yun. La región de Nanyuan sería un buen campo de entrenamiento para los caballos blancos. Milord. Soy muy viejo. Te imploro que me dejes atrás. Jia Shu no sabía qué locura estaba tratando de lograr Liu Man al hacer que 3000 hombres que aún no habían formado realmente un ejército lucharan contra una caballería pesada de 40.000. Ya sería genial si pudieran escapar con vida. Liu Man pensó que Jia Shu era extremadamente risible.
Aún así, hizo un gesto con la mano y les ordenó que partieran. Liu Man lideró los 3000 jinetes que tienen 6000 caballos para reponer su carga. Los caballos de repuesto también llevaron sus provisiones para el viaje. Liu Biao caminaba de un lado a otro dentro de sus pasillos en el distrito Xiangyang de Jingzhou. Sus acciones a pesar de su vejez mostraron sus pensamientos turbulentos. Jidu. ¿Fueron mis acciones esta vez correctas? Liu Biao nunca había estado tan nervioso desde que obtuvo Jingzhou. Todo lo que había sucedido, como la coalición contra Dong Zhuo y los incidentes en las llanuras centrales aparentemente no tenían relación con él, ya que Jingzhou seguía tan estable como antes. Todo esto, junto con su edad, hizo que Liu Biao se pareciera más a un hombre exhausto y sin espíritu en lugar de a su antiguo yo que era capaz de seguir adelante. Desafortunadamente, Liu Biao ya no pudo escapar del paso del tiempo. El poderoso Dong Zhuo había sido derrocado. Yuan Shao se encontraba ahora en una situación desesperada. También era hora de que Jingzhou cayera en el desorden. Liu Bei, Lu Bu, Zhang Xiu y San Ce. Estas 4 personas se enfrentaban entre sí. Aunque Zhang Xiu había muerto, la situación se había vuelto aún más caótica. Había llegado al extremo de que ya no podía decidir qué hacer. La persona a la que Liu Biao se dirigió como Yidu era una de las personas más influyentes en Jingzhou, Kuai Yue. Kuai Yue era una persona muy conocida que ve un problema de manera integral. Desafortunadamente, su defecto fue que era demasiado ambicioso. La última vez, había ayudado a Liu Biao a tomar Jingzhou, pero ahora estaba pensando en la mejor manera para que su familia se beneficiara de esto. Milord, no hay bien ni mal en este mundo. Solo hay victoria y derrota. Kuai Yue sabía lo que le preocupaba a Liu Biao. En lugar de decirle a Liu Biao si tenía razón o no, usó esas palabras para engañar a Liu Biao aún más. ¿No hay bien o mal? ¿Solo hay victoria o derrota? Liu Biao murmuró las palabras de Kuai Yue. Milord. No interferir en la batalla entre Lu Bu y San Ce podría traer 2 resultados. Si Lu Bu ganara, podrías aplacarlo. Si Lu Bu pierde, no habrá nadie que te critique. Kuai Yue apaciguó a Liu Biao. Pero Yidui. Liu Biao no pudo entender esto. Antes de esto, quería que Lu Bu fuera y causara daño a San Ce. Después de todo, Lu Bu también le había causado problemas a Liu Biao. Nunca esperó que San Ce atacara a San Jiankou, contra el cual tomó represalias con ira. Ahora, Lu Bu se había convertido en el aliado inesperado de San Ce, una persona a la que Liu Biao iba a ofender gravemente. A Liu Man le faltaban provisiones. Esto era algo que Liu Biao ya sabía, ya que también se había enterado de esto por una carta de explicación de San Ce. Cuando Lu Bu envió un enviado para comprar provisiones, Liu Biao se demoró mientras pensaba en si debería aumentar el precio de las provisiones. Cuando Lu Bu ganó, Liu Man envió a otro enviado. En este punto, Liu Biao debería haber vendido las provisiones a Liu Man. Desafortunadamente, este plan había sido destruido por el enviado de Liu Bei, Pan Tong, quien mató al enviado de Yangzhou. Para matar a un enviado significaría declarar la guerra. Pan Tong quería obligar a Liu Man y Liu Biao a luchar. Afortunadamente, Kuai Yue propuso rápidamente compensar a Liu Man. Sin embargo, Liu Biao todavía estaba preocupado. Milord, ¿de qué hay que preocuparse? Si envían un ejército, podríamos simplemente resistirnos estacionando nuestras tropas en el sur. En el peor de los casos, podemos simplemente entregarles Xinye. ¿No dijo Liu Bei que estarías dispuesto a ser un guardia de entrada para nosotros si eso sucediera? Dijo Kuai Yue mientras disipaba un poco las preocupaciones de Liu Biao. Pero Liu Man no es una buena persona. Lo mismo podría decirse de Liu Bei. Liu Biao no era alguien terrible para juzgar a las personas. La expansión del ejército de Lu Bu lo preocupaba, pero aún podía decir que Liu Bei era una persona ambiciosa. Incluso en la línea de tiempo original, Liu Biao nunca confió en Liu Bei cuando Liu Bei escapó a Jingzhou después de que Cao Cao lo echó de Suzhou. Liu Biao no quería aceptar a Liu Bei por eso. Sin embargo, tampoco pudo maltratar a Liu Bei. Si matara a Liu Bei, su reputación terminaría, pero si perdonara a Liu Bei, estaría provocando problemas. En la línea de tiempo original, Liu Biao planeaba confinar a Liu Bei. Primero le dio la bienvenida a Liu Bei y ayudó a reponer las tropas del hombre para salvar la cara. Después de eso, colocó a Liu Bei en Xinye. En ese momento, Cao Cao ya había capturado Nanyang, que compartía frontera con Xinye. Poner a Liu Bei allí mostró su verdadero propósito de hacer de Liu Bei su matón a sueldo. Aquí, Liu Biao también estaba alerta contra Liu Bei. Si Lu Bu estaba preocupado, Liu Bei estaba igualmente preocupado.
Aprendiendo de los errores de otros, el perro de Liu Biao, Zhang Xiu y Liu Bei estaban en su fase de luna de miel. Ahora, Liu Bei tomó el lugar de Zhang Xiu. Liu Bei y San Ce también se aliaron. Si ambos lanzan un ataque desde ambos lados, él estaría en problemas. Kuai Yue miró al anciano de 60 años de cabello blanco que se había vuelto indeciso y temeroso de todo. Como temía a San Ce, hizo que Lu Bu los mantuviera bajo control. Al final, Lu Bu obtuvo el logro de derrotar a la armada de Zhou Yu. Después de eso, tuvo miedo de Lu Bu y Liu Man que derrotaron al ejército de San Ce en la batalla de Yangzhou. Ahora, quería mantener a Lu Bu bajo control. Pan Tong había matado al enviado de Liu Man, pero si Liu Biao les vendiera provisiones, no pasaría nada. De hecho, su anterior inacción podría olvidarse. Desafortunadamente, Liu Biao siguió el consejo de la familia Kai y la familia Pan de solo compensar la muerte del enviado y no mencionar nada sobre la venta de provisiones. Tal persistencia mostró su deseo de aliarse con Liu Bei. Sin embargo, Liu Biao tenía miedo de Lu Bu, por eso le hizo esta pregunta a Kuai Yue. Gracias a su hermano pequeño, Kuai Yue no pensaba demasiado mal de Yangzhou. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esto significaba que el enemigo de Jingzhou era San Ce y no Liu Man. No importa si Liu Man ocupa las llanuras centrales. Mientras tengan el río Yangtze, Jingzhou permanecerá a salvo. Después de todo, solo había dos grupos cerca de ese río. Uno era Liu Biao y otro era San Ce. Era obvio a quién iban a atacar. Cuando Liu Man pacifique las llanuras centrales, Cao Cao también habría terminado de pacificar el norte. Cao Cao necesitaría moverse hacia el sur y su primer oponente sería Liu Man. Liu Man, que era enemigo de San Ce, definitivamente tendría que ir a tomar a Jiangdong. Aunque atacar era imposible, la estabilidad de Jingzhou se podía defender durante otros 10 años. Desafortunadamente, la familia Pan, Kai y Wan querían que Yangzhou fuera destruida debido a su odio por Liu Man. Además de eso, Liu Man también hizo que Wei Yan capturara a Yi Yang usando el ataque desde 3 lados como excusa. Kuai Yue tenía mejores estrategias en mente, pero no quería ofender a estas 3 familias, especialmente a las familias Wan y Kai que tienen los negocios más beneficiosos con él. Estas 3 familias comparten una misma opinión. En el momento en que Kuai Yue habla de manera diferente, ofendería a los 3. Por eso, dio una estratagema neutral. En lugar de negarse a vender provisiones y ofender a Liu Man, hizo que Liu Man tuviera que venir personalmente a comprar provisiones. Si Liu Man atacara, Liu Biao podría reclamar una justificación. Si Liu Man viniera personalmente, venderían provisiones, pero también podrían tomar a Liu Man como rehén para mantener a Lu Bu bajo control. Lu Bu solo tiene una hija y un yerno. No actuaría precipitadamente. Por otro lado, a Kuai Yue no le gustaba tratar con hombres extraños e inconstantes como Liu Bei. Era una persona que actuaba como un aliado en la superficie y luego anexa el territorio de su aliado a sus espaldas. Kuai Yue pensó en esta persona con cautela. Si Zhang Xiu realmente hubiera sido asesinado por Lu Bu según lo acusado por Liu Bei, el hijo de Zhang Xiu no estaría con Jia Shu mientras escapan a Lu Bu, buscando refugio. Definitivamente no había forma de que a Kuai Yue le gustara una persona así. Además, para Kuai Yue, Liu Bei era como una cucaracha que no puede morir. A pesar de sus muchas derrotas, sigue subiendo y la gente sigue siguiéndolo. La familia Mier era la gente más rica de Shuzhou. Ahora, solo eran el contable de Liu Bei. Liu Pi tenía a Yuzhou pero debido a Liu Bei, lo había perdido. La familia Kuai no puede permitirse jugar a esos juegos. Mientras Liu Bei no cruce el río Yangtze, no habrá nada de qué preocuparse. Sin embargo, será mejor que Milord le dé más preocupación a Pan Gong. ¿Pan Gong? Liu Biao entrecerró los ojos. Su viejo rostro se arrugó aún más. Las palabras de Kuai Yue fueron todas significativas. La persona de la que habló era, naturalmente, Pan de Gong de la familia Pan. Aunque el hombre era mayor que Liu Biao, Kuai Yue estaba muy atento a él. Sus palabras le habían pedido a Liu Biao que se preocupara más por este hombre que es conocido favorablemente en Jingzhou, pero en realidad, le estaba pidiendo a Liu Biao que tuviera cuidado con el hombre. Pan de Gong era una persona virtuosa. No le importaba el poder, la fama o la riqueza. Sin embargo, el viejo Pan de Gong solo tuvo un hijo, Pan Shanmin y un sobrino, Pan Tong. Aunque Pan Shanmin era mayor, tenía menos conocimientos que Pan Tong. Pan de Gong todavía estaba manejando los asuntos familiares, pero una vez que se haya ido, ese deber recaerá en Pan Tong. Sin embargo, Pan Tong ya se había unido a Liu Bei. Se puede decir que la familia Pan ya se había aliado con Liu Bei.
Kuai Yue dijo que Liu Bei sería inofensivo si no cruza el río Yangtze, pero esto no es seguro si la familia Pan lo ayudara, especialmente porque Pan Degon tenía muchos estudiantes en Jingzhou. Si Pan Tong recibe poder político y sirve a Liu Bei, era seguro que los demás lo acompañarían. Incluso si no acompañan a Pan Tong, tampoco le harían la vida más difícil para mostrar respeto a Pan Degon. En ese momento, uno no podría saber quién es el señor de Jingzhou. Pedirle a Liu Biao que mostrara preocupación por Pan Degon era realmente pedirle a Liu Biao que restringiera a la familia Pan. Jidu es el único ministro leal de Jingzhou. Informe. Informe urgente de Yangzhou. Justo cuando Kuai Yue terminó de discutir las contramedidas con Liu Biao, llegó un informe de Yangzhou. Tanto Kuai Yue como Liu Biao se pusieron de pie. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? El informe afirma que Liu Man se ha puesto en marcha con sus tropas. Nadie esperaba que Liu Man enviara tropas de inmediato sin enviar otro enviado. Hacer eso significa guerra. En este momento, la mayoría de sus tropas estaban en Jiangxia. Aunque tenían muchas tropas, sus élites eran todas de la marina. Si tuvieran que luchar contra el ejército de Liu Man en tierra, simplemente estarían buscando problemas. En este momento, ¿el resto de ustedes todavía no tienen ninguna solución? Liu Biao preguntó con frialdad. Todavía no se han preparado para la guerra. Si lucharan ahora, se harían trizas. Aunque Jingzhou en sí estaba frente al río Yangtze, también hay lugares como Xinye y Jiangxia que bordeaban las tierras de Liu Man. Degui, Caimao. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos enviar nuestras tropas a la batalla o rendir a Xinye? La ira de Liu Biao se podía ver en sus ojos. Aunque Xinye era pequeño, seguía siendo su región. Perderlo lo haría sentir desconsolado. Aunque la familia Pan tuvo mucha influencia en Jingzhou, todavía no está al nivel en el que puedan ocultar la verdad a los demás. No habría sido posible para Pan Tong matar al enviado de Liu Man si esa acción no hubiera sido aprobada por Caimao. En otras palabras, Caimao también tuvo que enfrentar la responsabilidad de obligar a Liu Biao y Liu Man a luchar entre sí. Esto es, Caimao tampoco sabía qué hacer. Aunque Liu Biao quería mantener bajo control al ejército de Yangzhou, no quería ofender a Liu Man y Lu Bu. Si este no fuera el caso, no compensar la muerte del enviado con provisiones. Si a Liu Man se le dieran provisiones, definitivamente lo aceptaría ya que le faltaban provisiones. Quería que Liu Man viniera a Jingzhou como rehén y luego le vendiera provisiones para permitirle a Yangzhou superar esta crisis. Cualquier problema que tengan Liu Bei y Liu Man entre ellos puede resolverse entre ellos. Sin embargo, Liu Man ya había enviado precipitadamente a sus tropas, aturdiendo a Liu Biao. Quería restringir el ejército de Liu Man, no comenzar una guerra con ellos. Incluso si tuvieran una buena base, no pueden pelear dos guerras al mismo tiempo. Esto estaba haciendo que Lu Bu se aliara con Jiangdong. Caimao ahora se arrepintió de haber tomado esos 1000 oro esa noche como dinero de soborno. Esto no habría sucedido si el enviado de Liu Man todavía estuviera vivo. Aunque Kai Wei era el asesor militar de Jingzhou, rara vez enviaba tropas a luchar. El que salió a pelear durante el tiempo de Wangzu había sido Wen Pin, pero Wen Pin no estaba presente. Aunque había muchas personas con talento en Jingzhou, no hay muchas leales a Liu Biao. Incluso si hay personas leales a Liu Biao, él no sabría quién es leal. Algunos ejemplos de personas tan talentosas fueron Wang Zong, Gan Ning y Wang Wei, que ahora servían a Liu Man. Si Liu Man atacara a Xinye, no tendrían a nadie que pudiera detener a Liu Man. Aunque Caimao tenía a Zhang Yun como general bajo su mando, Zhang Yun era un general de la marina. Liu Man no los enfrentaría en el río. Wang She. ¿Qué hay de ti? ¿Qué piensas? Liu Biao miró a la otra persona. Este era un viejo conocido de Lu Bu. Era hijo del gobernador anterior de Jiangxia, Wang Zu. Wang ella era alguien que siempre odió a Lu Bu hasta el punto de que le dio a su propio padre una mala reputación. Era alguien que comúnmente ha matado enviados y una vez han matado a la enfadada de Lu Bu antes. Esto hizo que Lu Bu atacara a Jiangxia. Originalmente, Lu Bu podría haber sido detenido por Wang Zong, pero al final, Wang She hizo que Wang Zong cambiara de bando. Wang She también fue uno de los que decidieron firmemente vilipendiar a Liu Man y estaba en un frente unido con Caimao y Pan Tong. ¿Por qué Milord debería entrar en pánico? Milord solo necesita permitirme tomar 10.000 hombres y le mostraré al pequeño Liu Man mis habilidades. Wang ella seguía siendo la misma que antes y seguía teniendo un deseo malsano de poder militar. Fue su conducta deshonesta lo que hizo que su propio padre se mantuviera alerta hacia él en los asuntos militares.
Por eso dejó a su hijo en Xiangyang como oficial civil de Liu Biao mientras iba a Changsha. ¿10.000 hombres? Liu Biao se rió con irritación. Wang She se imaginaba a sí mismo como San Chu o Bai Qi. Incluso San Chu no necesitaría 10.000 hombres para luchar contra la caballería de élite de un oponente. Además de eso, Liu Biao definitivamente no lo despacharía con su terrible historial. Wang She fue demasiado decepcionante a pesar de que su padre era un guerrero extremadamente heroico y valiente. La única razón por la que Wang Zu continuó siendo reprimido en los últimos días es por su edad. Por otro lado, su hijo es basura. No sería tan malo si este idiota tuviera alguna forma de autoconciencia. Desafortunadamente, el hombre se cree un genio. Él cree que perdió ante Lu Bu debido a la estratagema desleal de Wang Zong. Regresa. Liu Biao no pudo soportarlo más. Si él continuara viendo a Wang She, él cree que eventualmente cortaría al hombre. Jajaja. Mientras todos estaban preocupados, solo una persona se rió felizmente. Este era el enviado de Liu Bei, Pan Tong. Por supuesto, Pan Tong estaba feliz. Llegó a Jingzhou en busca de provisiones y vio al enviado de Liu Man. Luego mató al enviado con la esperanza de que Liu Biao y Liu Man fueran a la guerra. Nunca esperó que Liu Biao fuera una persona tan cautelosa. Como el enviado no fue asesinado por Liu Biao, podría simplemente ignorar a Liu Man. Sin querer ofender demasiado a Liu Man, se dirigió a Kuai Yue, quien le pidió a Liu Man que fuera personalmente a Jingzhou. Pan Tong no estaba contento con esto, pero no le importaba mucho, ya que tenía formas de lidiar con Liu Man en el momento en que Liu Man entraba en Jingzhou. Sin embargo, Liu Man ahora estaba enviando su ejército al sur tal como quería Pan Tong. Pan Tong esperaba ansiosamente la guerra entre Liu Man y Liu Biao. Una vez que comience la guerra, Liu Biao no tendrá más remedio que darle provisiones a Liu Bei. Además de eso, podrían obtener Xinye y Yangzhou. Jidu. ¿Qué hacemos ahora? Al final del día, Liu Biao solo pudo volver a preguntarle a Kuai Yue. Kuai Lian no participó en esta reunión porque estaba enojado con el deseo de Liu Biao de beneficiarse de todos los lados. Sus acciones hicieron que su hermano menor se sintiera impotente. Al ver que Liu Biao lo había interrogado de nuevo, respondió. Milord primero debería enviar un enviado a Liu Man para investigar sus intenciones. Sería genial si pudiéramos convertir las hostilidades en amistad. ¿Cómo es posible convertir las hostilidades en amistad? Liu Biao se rió con ironía mientras negaba con la cabeza. Después de todo, el enviado ya fue asesinado. A pesar de que Liu Biao había compensado a Liu Man con provisiones, la que realmente dio las provisiones fue la familia Kai. Sus modales con los de Yangzhou eran como dar limosna a los pobres. Anteriormente, la inacción de Jingzhou ya había causado que Liu Man se enojara. Cuando Liu Man le dijo a Wei Yan que se llevara a Yi Yan y Zhao Yan, Liu Biao también guardó silencio porque sabía que estaba equivocado. Desafortunadamente, este caso fue aún más serio. No vender provisiones era una cosa, pero incluso el enviado había muerto. Después eso, incluso le pidieron a Liu Man que viniera personalmente. Esto fue solo una humillación. También era la razón por la que Liu Biao no creía que pudieran convertir las hostilidades en amistad. Mientras tanto, Pan Tong pensó para sí mismo que no les daría esa oportunidad. Le dio una mirada significativa a un erudito cercano de la Academia Lumen. El erudito asintió y dio un paso adelante. Milord, en este momento, Liu Man no dejaría pasar las cosas. En mi opinión, en lugar de enviar un enviado en un intento inútil, es mejor desplegar las tropas para una lucha de vida o muerte. Si no podemos ser amigos, entonces solo podemos luchar. Envío un enviado solo como etiqueta. No debemos olvidar nuestras etiquetas. Kuai Yue miró al erudito que de todo corazón avivó las llamas de la guerra. Aunque insatisfecho, Kuai Yue no lo demostró. Despliegue estas tropas en Xinye y espere a que el enemigo se agote. Además, Shi Yuan. Creo que las tropas de Lord Yuande no tienen caballos para colocar en Nansan. Kuai Yue dirigió su atención a Pan Tong. Pan Tong se sintió feliz cuando notó que Kuai Yue lo miraba. Inmediatamente ahuecó su puño y respondió. Liu de Jingzhou y Yidu no deben preocuparse. Mi señor Yuande definitivamente no permitiría que ese niño Liu Man asaltara Jingzhou. Trabajarían de manera efectiva siempre que pudieran comer hasta saciarse. Pan Tong habló grandiosamente pero simplemente estaba pidiendo provisiones. Pan Tong inicialmente vino a comprar provisiones, pero ni siquiera tuvo que pagar dinero mientras Liu Man atacara. Liu Biao ciertamente solicitaría ayuda a Liu Bei y se resolverían los problemas de Liu Bei con las provisiones.
Una vez que se resolvieron sus problemas con las provisiones, podrían gastar más dinero en reunir armas y armaduras. ¿Por qué ellos no aprovechar un jefe que proporciona comida? Lo más importante era convertir a esos dos enemigos entre sí. Kuei Yue entrecerró los ojos mientras miraba a Panton, quien hablaba con seguridad. Hace años, Liu Biao se atrevió a darle a Zhang Xiu todas esas provisiones porque Zhang Xiu no sabía cómo gobernar. Sin embargo, Liu Bei era diferente. Liu Bei tenía la poderosa habilidad de hechizar a las personas. Tenía personas como Shang Qian y Jian Yong que podían gobernar. No sería eficaz dar provisiones a esas personas. Incluso entonces, ¿qué más podían hacer? Después de todo, Liu Man ya había enviado a sus tropas. Kuei Yue negó con la cabeza con decepción porque Liu Man era demasiado imprudente. Si Liu Man hubiera venido solo, habría podido tomar las provisiones, aumentar su fuerza y continuar su batalla contra Liu Bei. Aunque Liu Biao quería controlar a Liu Man, no se atrevería a dañar a Liu Man mientras Lu Bu aún viva. De hecho, habría tratado muy bien a Liu Man y luego lo habría despedido después de obtener una alianza contra Jiangdong. Desafortunadamente, Liu Man había enviado tropas imprudentemente. Ahora el que se beneficia fue Liu Bei. Kuei Yue no pudo afectar las decisiones de Liu Man. Todo lo que pudo hacer fue disminuir la cantidad de provisiones entregadas a Liu Bei. En ese caso, espero que Shi Yuan pueda agradecer a Xuan de por mí. Liu Biao respondió a Panton. Jingzhou no podría seguir luchando así incluso si fueran prósperos. Xinye y Jiangxia eran como pantallas protectoras. Liu Biao no quería perder a Xinye o tendría que enviar funcionarios a esa región para aplacar al pueblo y a los nobles. Si Xinye cayera, su autoridad también disminuiría. Esto es algo que Milord debería hacer. Panton sonrió al aceptar la gratitud de Liu Biao. Como Liu Man había sido el enemigo de Liu Bei todo este tiempo, eventualmente tendrían que luchar. Simplemente estaba cambiando la fecha antes. Ahora, recibiría provisiones de Jingzhou para luchar. Era como si Liu Bei usara el dinero de Jingzhou para hacer sus propias cosas. Ciertamente fue una sensación agradable. Aunque Liu Biao agradeció a Liu Bei, debería ser al revés. Capítulo 387 Liu Man Yuan. Lu Bu estaba a punto de volverse loco. Su hija le había causado un sinfín de preocupaciones cuando hizo su truco durante la campaña Shou Chun. Se atrevió a correr al campo de batalla. Afortunadamente, no tenía sentido de la orientación o las consecuencias serían peores. Sin embargo, ella no estaba tan preocupada como su yerno, que se había preparado para ir a Jingzhou. Liu Man no sabía que ir a Jingzhou se estaba convirtiendo en rehén. Una vez que esté allí, ya no se podrá garantizar su seguridad. ¿Cómo fui tan ciego para elegir a un yerno así? Lu Bu dijo en un momento de ira. Cuanto más atesoraba a su hijo, más fuerte era el odio. Milord, no hay necesidad de estar tan preocupado. Mientras nuestro ejército todavía exista, Liu Biao no se atrevería a tocar un solo cabello de An Yuan. Aunque Chen Gong aplacó a Lu Bu, su preocupación era mayor. Sin embargo, no podía hacer nada, ya que la falta de provisiones en Yangzhou no solo sería el final de Yangzhou, sino que también le seguiría Lujian. Aunque Liu Man se había puesto en peligro, también era la única ruta que quedaba para sobrevivir. Los únicos que quedaban que podían vender provisiones eran Cao Cao y Liu Biao. Incluso si Cao Cao vendiera provisiones, necesitarían mucho tiempo para transportarlas debido a la gran distancia entre Hebei y Yangzhou. En cuanto a Jingzhou, solo necesitarían 2 días. Lu Bu suspiró. Definitivamente entendió los pensamientos de Liu Man. Aunque todo esto sucedió debido a la orden de reclutamiento, Lu Bu también fue responsable. Como señor, no solo no pudo resolver este problema, sino que su propio yerno incluso tuvo que correr esos riesgos. Esto hizo que Lu Bu se sintiera extremadamente frustrado. Aunque Lu Bu estaba preocupado por Liu Man, sabía que su ejército necesitaba ser más poderoso para garantizar la seguridad de Liu Man. ¿Dónde están los caballos blancos de Anyang? Lu Bu preguntó después de llegar a los pasillos. Según la hora, ya deberían estar en Guangzhou. Chen Gong respondió. Los caballos blancos de Liu Man tenían 3.000 hombres y 6.000 caballos. Por eso podían viajar tan rápido. También ya se habían puesto en marcha cuando Chen Gong recibió el mensaje. Gongtai. Ayúdame a contar el resto de la caballería lobo y ver quién quiere ir a Guangzhou. Milord. Chen Gong miró a Lu Bu con sospecha. Lu Bu luego se rió mientras se enfrentaba a Chen Gong. No puedo acompañarlo a Jingzhou, pero ¿cómo puede faltar la caballería lobo al limpiar Liu Bei? Liu Bei y Lu Bu habían sido enemigos desde el principio.
Habían luchado en Ulao Shuzhou y luego en Yangzhou. La alianza de Liu Bei con Cao Cao casi había matado a Lu Bu. Lu Bu finalmente contraatacó matando a los soldados de orejas blancas de Liu Bei y a Chen Dao. Liu Bei también había matado a un enviado del ejército de Lu Bu. La guerra estaba a punto de comenzar de nuevo. Junio, Zhang Wu. ¿Qué piensas de esto? El ejército de Zhang Liao recibió esta noticia después de partir hacia Linuai. Zhang Liao y los demás habían dejado de avanzar por un tiempo mientras ellos, los soldados en la línea del frente necesitarían provisiones. Sin embargo, los caballos blancos que se suponía que transportaban sus provisiones ahora habían ido a Nanyang, lo que ralentizaba el transporte de provisiones. Zhang Liao, Junio y Zhang Wu habían recibido esta noticia de un mensajero de Shou Chun, quien les informó de las circunstancias. General. Zhang Wu y Junio compartieron una mirada y vieron asombro en los ojos del otro. Esto se debe a que Liu Man había ido personalmente a una misión diplomática para comprar provisiones. También se enteraron de que el enviado fue asesinado por Liu Bei y Liu Man llevándose a los 3000 caballos blancos con él a Jingzhou. Estos eran asuntos importantes. Además del peligro obvio para Liu Man, los caballos blancos recién se estaban estableciendo. Los de la caballería de Xilian conocían claramente la fuerza de la otra caballería de Xilian que quedaba en Nanyuan. Aunque Uche era fuerte, era más hábil para liderar la caballería. 3000 jinetes ligeros luchando contra 8000 jinetes pesados eran definitivamente suicidas. General, regresemos y reagrupemos. Sugirió Zhang Wu. Junio tenía la misma opinión. Los dos habían trabajado juntos el tiempo suficiente para conocer los pensamientos del otro. Sin tropas, la expedición de Milord no iría bien. Aunque los 3000 caballos blancos pueden ser élites, no serían rival para Ucheer. Incluso si se sumaran al ejército urbano, solo serían igualados. En Nanyang, además de los 8000 de caballería Xilian, también tienen 30.000 hombres. Milord solo podría tomar Nanyang si nosotros y el ejército de la bandera negra nos uniéramos a él. Zhang Wu quería decir que Liu Man no tenía muchas tropas y que todos deberían unirse a él para permitir que Liu Man capture a Nanyang. ¿Regresar y reagruparse? Zhang Liao miró a los dos con desdén. La caballería de Xilian realmente ha disminuido, lo que no fue sorprendente considerando sus líderes míopes. Zhang Wu y Junio eran generales comunes. Aunque podrían ejecutar sus órdenes, no pueden pensar en estrategias. Sin embargo, esto tiene sus beneficios. Por lo menos, los dos serían obedientes. Aunque Zhang Liao había desdén por ellos, mantuvo esos sentimientos en su corazón. Simplemente les pidió que recopilaran opiniones. No podemos reagruparnos y debemos tomar rápidamente a Linuai. Zhang Liao declaró a los dos generales sin dudarlo. ¿Qué? Junio y Zhang Wu se sorprendieron. Pero a ese paso, Milord será derrotado. Entonces que así sea. Respondió Zhang Liao. Junio y Zhang Wu habrían sospechado que Zhang Liao quería rebelarse si no hubieran sabido que Zhang Liao había estado en el ejército de Lu Bu desde hace mucho tiempo. ¿Cómo podría un general simplemente aceptar una derrota como esa? Zhang Liao realmente pensaba de esa manera. No sabía lo que Liu Man estaba tratando de lograr, pero sabía que Liu Man tenía sus razones. Si había algo que no se podía hacer, Xu Shu y Liu Ye señalarían los errores en Shou Chun. Si estos generales pudieran decir cuán arriesgado es esto, los eruditos también podrían hacerlo. ¿Hubo alguna instrucción que nos dijera que regresáramos? Preguntó Zhang Liao. ¿Y instrucciones para retirarse? Los otros dos negaron con la cabeza. La carta solo les había informado de la situación, pero no les dio ninguna instrucción. Ustedes dos ya pueden ser considerados veteranos cuando se trata de asuntos militares. ¿Saben cuál es el castigo para aquellos que movilizan las tropas sin permiso? Zhang Liao los miró con frialdad. Ya odiaba a la caballería de Xilian, pero no se lo impediría. Dicho esto, estaría muy dispuesto a matarlos si desobedecieran las órdenes. Esas palabras y la mirada fría con intención asesina hicieron temblar a Zhang Wu y Junio. Si los dos realmente hubieran recuperado al ejército, se reducirían una cabeza. Zhang Wu y Junio dieron una sonrisa amarga. Saben que su oficial al mando odiaba a la caballería Xilian por la muerte de Zhang Fan. Sin embargo, no fueron los que mataron a Zhang Fan. Ambos simplemente terminaron como chivos expiatorios. No se atrevieron a ignorar las palabras de Zhang Liao, ya que ya habían arrojado sus fichas a Yangzhou. Solo podían escuchar órdenes. Afortunadamente, Zhang Liao tenía reputación de ser una persona capaz de luchar en guerras que los alegraban. Siguiendo a Zhang Liao, podrían obtener un servicio militar sobresaliente.
General. ¿Qué hay de nuestras provisiones? Como se suponía que los caballos blancos traerían sus provisiones, la actual caballería Shilian no tenía mucho con ellos. Sin provisiones, no podrían luchar. ¿No podemos luchar sin provisiones? Zhang Liao luego señaló el mapa. No tenemos provisiones, pero hay provisiones aquí y aquí. Zhang Liao había señalado lugares a lo largo del Linuai. Había 2 regiones y 12 condados. Como esos lugares dependían de Jiangdong, no estarían demasiado arruinados. Habría suficiente para abastecer a decenas de miles de personas. Sin embargo, la condición era que necesitaban capturar ese lugar rápidamente. ¿Cuántos días de provisiones nos quedan? Zhang Liao le preguntó a Zhang Wu, quien había estado a cargo de administrar los suministros restantes. General, si somos frugales con el consumo, podríamos aguantar 3 días. El significado de frugal de Zhang Wu significaba que los hombres no podrían comer hasta saciarse y pasarían hambre. Bien. Trae nuestras provisiones y cocínalas. Guarda las provisiones para un día y cocina el resto. Que los hombres coman hasta saciarte. General. Si hacemos eso, ¿qué pasa con pasado mañana? Estas fueron las provisiones que se llevaron consigo cuando partieron de Shouchun. Por derecho, deberían estar economizando su uso y no usarlos todos. Pasado mañana, estaríamos comiendo en el Linuai. Zhang Liao ha decidido llevarse al Linuai en un día. Allí, podrían comer hasta saciarse y también enviar provisiones a Shouchun. Si no puede soportarlo en un día, estaba decidido a morir allí. General. ¿Por qué no atacamos a Tuzon primero? Zhang Wu y He Junio sabían que no podían cambiar la decisión de Zhang Liao, pero estaban desconcertados de por qué Zhang Liao eligió atacar a Linuai en lugar de a Tuzon primero. Después de todo, Linuai estaba mucho más lejos. Todos ustedes vayan y preparen. Zhang Liao no eligió atacar a Tuzon ya que los movimientos en Shouchun seguramente harían que Tuzon reaccionara. Conocerían los movimientos de Liu Man y estarían fuertemente vigilados. Tendrían que librar una batalla más difícil para la que no tenían suficientes provisiones. Si se encontraran en un punto muerto, sus provisiones se agotarían. Si bien los de Tuzon ya se habrían atrincherado, tendrían que enviar un mensaje a Linuai para que hicieran lo mismo. Mientras la caballería Shilian se moviera más rápido, podrían capturar Linuai más fácilmente. Capítulo 388. Como la familia Pan era una familia noble en Jingzhou, Panton regresa a la casa de residencia de la familia. El lugar es solo un poco menos lujoso que la casa del gobernador. Segundo maestro, ha regresado. Saludó un sirviente de la familia Pan. ¿Dónde está mi hermano? El joven maestro debería estar en el estudio. El criado respondió mientras bajaba la cabeza. Era un anciano que había estado con la familia Pan durante años. Naturalmente, también tenía habilidades literarias y era una de las personas más respetadas de Jingzhou. Incluso los oficiales militares de alto rango le mostraron respeto. Sin embargo, este hombre mostró mucho respeto por Panton ya que sabía que Panton sería el que se haría cargo de la familia Pan. ¿Quieres que informe al joven maestro? No es necesario. Iré a saludarlo yo mismo. Panton respondió e inmediatamente se dirigió al estudio. Encontró a su hermano leyendo en el estudio. El hermano mayor de Panton no era su hermano real sino su primo. Era el hijo de Pan Degong, Shalmin, Q. Los nombres de las personas en los 3 reinos suelen tener 2 caracteres. Solo los bárbaros como Ucheer, AF, tenían 3 nombres de personajes. Los únicos otros 3 nombres de caracteres son solo cuando incluyen 2 apellidos de caracteres. Sin embargo, Pan Degong le dio a su hijo ese nombre con valentía. Pan Shanmin era como su nombre. Era simple y honesto como una montaña. Q. Shiyuan, has regresado. Pan Shanmin dejó el pergamino que estaba leyendo. Los dos habían participado en la reunión con Liu Biao antes, pero Liu Biao hizo que Panton se quedara para discutir sobre el tema de las provisiones. ¿Ha dado su consentimiento Liu Jingzhou? Norte. Panton asintió. Liu Jingzhou nos ha prometido 200.000 provisiones. Primero se enviarán 100.000, mientras que el resto se entregará después de que rechacemos al falso rey Liu Man. Panton respondió con alegría. Con el respaldo de Liu Biao, Liu Bei podría expandir su ejército sin preocuparse por las provisiones. Como Ucheer era un Qian, había otras formas de reclutar soldados. La gente de Qian podía unirse al ejército de Liu Bei y eran más hábiles en el tiro con arco a caballo y eran considerados élites. Ahora que las provisiones ya no eran un problema, podrían reclutar fácilmente a estas personas. En ese caso, el ejército de Lord Liu ya no tendría dificultades.
Pan Shanmin adoraba la virtud y la benevolencia como su padre. Además de eso, la reputación de Liu Bei era buena gracias a su hermano. Pan Shanmin. En este momento, simplemente estaba esperando a que Panton le presentara a Liu Bei. Sin hostilidades. Panton no estuvo de acuerdo con la opinión de su hermano. Esto se debe a que Panton estaba preocupado por el enviado de Liu Biao. Panton podía decir que Liu Biao no quería ir a la guerra con Liu Man. Lo que quería Liu Man eran provisiones. Si el enviado de Liu Biao lograba llegar a un acuerdo con Liu Man en una discusión, todos sus esfuerzos serían en vano. Por eso Panton quería hacer desaparecer a este enviado. El que podría saber sobre el enviado sería su hermano. Hermano. No he visto al hermano Kisan en mucho tiempo. ¿Está bien? Según la información que obtuvo de los espías, el enviado esta vez sería el buen amigo de su hermano, Tan Kisan. Sin embargo, esa fue toda la información que obtuvo. No sabía cuándo se iría el enviado, qué ruta tomaría y si el enviado iría a Liu Man o Lu Bu. Solo Liu Biao y Kuei Yue estaban al tanto de esa información. Si hubiera alguien más que lo supiera, sería su hermano. Kisan y su hermano eran muy cercanos. Estaban lo suficientemente cerca como para notificarse entre sí cuando tenían que emprender un viaje largo. ¿Hermano Kisan? Pan Shanmin se preguntó por qué su hermano pequeño pensó en Tan Kisan. Tan Kisan era una persona muy elegante que hablaba de manera noble. Aunque Tan Kisan era cercano a Pan Shanmin, su relación con Panton no podía describirse como buena. La razón de esto es porque Tan Kisan y Panton estaban en dos extremos. Mientras Tan Kisan era elegante y tenía un porte noble, Panton era gordo y bajo. Cuando salen juntos, la gente suele pensar que Panton era el sirviente de Tan Kisan. Incluso si Panton usa ropa lujosa, la gente pensaría que Tan Kisan le dio generosamente a su sirviente esa ropa. Aunque Tan Kisan no había ofendido directamente a Panton, Panton todavía se sentía resentido. Por eso Panton evitaría deliberadamente a Tan Kisan. Razón de más para sospechar cuando Panton pregunta sobre Tan Kisan. Shi Yuan. Pensé que odiabas a Kisan. Preguntó Pan Shanmin. Panton ya no se había mantenido en contacto con Tan Kisan. Para evitar que su hermano sospechara algo, se rió y respondió. Hermano. Es posible que regrese a Yuzhou una vez que Liu Jingzhou prepare la provisión para Lord Yuande. Ni siquiera sé cuándo sería la próxima vez que podría verlos a todos, así que pensé en ver a ambos ancianos, hermano y hermano Kisan. Al final del día, Tan Kisan todavía podría ser considerado como uno de los amigos de la infancia de Panton. En la antigüedad, no existían cosas como llamadas telefónicas o transporte conveniente. Una vez separados por largas distancias, la próxima reunión podría ser incluso 10 años después. Si hubiera alguien con problemas médicos, esa reunión podría extenderse indefinidamente. Por eso la gente de esa época atesoraba la amistad. Pan Shanmin se sintió feliz de ver que su hermano pequeño quería encontrarse con su amigo para separarse en términos más agradables. Estoy seguro de que Kisan estaría muy feliz de verte tan preocupado. En verdad, Panton estaba extremadamente preocupado por Tan Kisan. Desafortunadamente, Kisan ya había sido enviado a Yangzhou en una misión diplomática bajo las órdenes de Liu Jingzhou. HM. Los ojos de Panton brillaron después de escuchar las palabras de su hermano. Como era de esperar, el enviado fue Tan Kisan. Sin pestañear, fingió arrepentimiento y respondió. Es así. Inicialmente quería invitarlo a salir a cazar, pero perdí esa oportunidad. Ni siquiera sé cuándo sería la próxima vez que nos veríamos. Tal vez sea así. Ya no es posible en esta vida. La expresión solitaria de Panton hizo que su hermano se sintiera desconsolado. Su hermano pequeño era parte del ejército de Liu Bei, mientras que Tan Yun era del de Liu Biao. Si los dos señores fueran a la guerra entre sí, su separación se volvería permanente. Kisan va a Wokou, incapaz de contenerlo, Pan Shanmin accidentalmente habló de la ruta de Kisan antes de darse cuenta de su error y se quedó callado. Sin embargo, como si Panton hubiera entrado en su propio mundo, comenzó a hablar sobre el pasado mientras incluso derramaba lágrimas. Pan Shanmin se sintió aliviado al ver a su hermano pequeño de esa manera. Aunque Panton era su propio hermano pequeño, Pan Shanmin todavía tenía sus principios. Como uno de funcionarios de Liu Biao, no puede divulgar los secretos de Liu Biao. Además de eso, Tan Yun era su buen amigo. Kuei Yue le había advertido personalmente que no se lo dijera a nadie porque tenía miedo de las personas con aspiraciones. Si Tan Yun y Pan Shanmin no fueran buenos amigos, incluso Pan Shanmin no sabría de esto. Sí. Shi Yuan no tiene por qué ser así.
Qisan regresaría rápidamente. Estoy seguro de que podrás conocerlo. Pan Shanmin consoló a su hermano pequeño sin esperar que esas lágrimas fueran lágrimas de cocodrilo. Como persona de Jingzhou, Panton conocía el lugar. La ruta utilizada podría considerarse un atajo y se podría llegar directamente a Xinye. Parece que Liu Biao hablaba en serio acerca de tener una discusión con Liu Man antes de la guerra. Desafortunadamente, Panton no permitiría que Liu Biao hiciera las paces tan fácilmente. Después de un poco más de cortesía con su hermano mayor, Panton se excusó diciendo que fue juzgado. Después de regresar a su habitación, Panton llamó a Efen y Cao Zi, dos hombres especializados en hacer cosas que no son dignas de ser vistas por otros. Capítulo 389. En Guangzhou, Ao Xiao preparó provisiones y comida cocinada para 2 días para el ejército de Liu Man. Inicialmente, también quería preparar un lugar para quedarse para los caballos blancos, pero Liu Man lo rechazó porque no quería demorarse. Eran caballerías ligeras. Liu Man había planeado que viajaran miles de kilómetros. Si ya necesitaban descansar, no merecen ser soldados. Cada persona se mueve con 2 caballos y al cambiar constantemente de caballos, los caballos permanecen en buenas condiciones. Sin embargo, la caballería estaba desanimada. Esto se debe a que había que ocuparse de los 1000 nuevos reclutas. Afortunadamente, tenían monturas y estribos. De lo contrario, los nuevos reclutas ya habrían sido despedidos. Solo se acostumbraron a esto después de 2 días de viaje. Descansar ahora desperdiciaría sus esfuerzos. Reponga las provisiones y descanse. Saldremos de nuevo en 1 hora. Liu Man le dio su mando a Zhao Yun. Zhao Yun tenía experiencia en comandar a los soldados, mientras que Liu Man tenía tácticas. Los dos trabajando juntos permitieron que sus habilidades brillaran. Guangzhou ya no era una ciudad pequeña que a Liu Man le importaba poco. Ahora estaba fortificado junto con Jiyan y Zhao Yan. Como Ao Xiao era bueno defendiendo, el lado oeste de Yangzhou se fortificó bien. ¿Wen Chan todavía está en Jiyan? Cuando llegó Liu Man, Wei Yan debería haber salido a saludarlo. Sin embargo, Wei Yan aún no había aparecido. Sí. Wei Yan está al mando de las tropas Jiyan. Respondió Ao Xiao. No había trabajado junto con Wei Yan antes de esto, pero ya había visto las habilidades de Wei Yan. Las tropas de Jiyan eran como fugitivos, sin miedo a la muerte. Estas personas eran extremadamente poderosas. Como Wei Yan tenía habilidad, Ao Xiao respetaba al hombre. Ao Xiao, al igual que los otros hombres que formaban parte de la caballería lobo, respetaba a los que tenían fuerza. Después de trabajar juntos por un tiempo, su relación fue bastante íntima. ¿Debería ir y llamar a Wei Yan? No es necesario. Eventualmente tendré que pasar por Jiyan. Liu Man agitó la mano y luego preguntó. ¿Tendrás suficientes tropas? Las tropas aquí junto con las tropas de Jiyan solo suman 10.000 hombres. Aunque parece que había muchos soldados en las 3 ciudades, en realidad eso no era cierto. Cuando se dividiera, cada ciudad solo tendría alrededor de 3.000 soldados. Además de eso, 5.000 de estos 10.000 soldados no han formado un ejército. Ao Xiao también necesitaría defenderse del ejército de Liu Bei de 40.000 o del ejército de Liu Biao de 15.000. No se preocupe, milord. Aunque no soy un experto en asedios, no permitiré que ningún enemigo ponga un pie en Yangzhou mientras yo viva. Ao Xiao podría decir esto cuando logró detener el ejército de Liu Bei de 20.000 durante 3 días con solo 2.000 hombres. Ahora, Ao Xiao tenía 3 ciudades y 10.000 hombres. Bogao. Wen Yuan y tú sois mis 2 generales guardianes. Las habilidades de defensa de Ao Xiao estaban claras para que todos las vieran. El único que podía rivalizar con él era Huo Junio. La única razón por la que la caballería Xilian logró entrar en Yangzhou fue porque Ao Xiao no tenía caballería. Sus caballos comunes no pudieron superar a los Xilian. Élite de la caballería. Por eso Liu Man también había traído cientos de caballos de reserva para Ao Xiao. Pasó rápidamente 1 hora. Durante este período hay caballos que fueron alimentados y caballos que no fueron alimentados. Los que no fueron alimentados son los que seguirían a los caballos blancos al siguiente destino. La razón de esto es que un caballo alimentado se sentiría lleno y correría mucho más lento. Después de 1 día y medio, Liu Man llegó a Jiyan. Wei Yan ya estaba allí para saludar a Liu Man junto a sus 5.000 tropas Jiyan. Aunque estos hombres no tenían la intención asesina de las élites, todos estaban muy animados. Liu Man se sintió complacido al ver esto. Aunque Wei Yan era arrogante, tenía la capacidad de hacer las cosas. Una persona arrogante que tiene talento se llama gente arrogante.
Una persona arrogante que no tiene talento se llama delincuente. Entremos. Liu Man no eligió descansar en Guangzhou para endurecer a los caballos blancos. Quería que los nuevos reclutas se acostumbraran a los viajes de larga distancia. Descansar en Jiyang fue porque ya han viajado durante 4 días. Ya podría considerarse parte de la formación. Ahora que han completado su formación. Esta vez, decidió dejarlos descansar lo suficiente, ya que continuar esforzándose les haría colapsar. Además de eso, Liu Man también tenía cosas importantes que hacer en Jiyang. Toda la caballería aplaudió cuando se enteraron de que podían descansar. Incluso los veteranos estaban cansados de montar a caballo durante 4 días. Prácticamente habían estado en los caballos todo el tiempo y los que iban en la parte trasera sufrieron aún más por el olor cuando los caballos defecan. Aquellos que no hayan aprendido a montar correctamente para entonces simplemente morirían. Aún no han ido a la guerra, pero 5 hombres ya habían muerto y 3 más resultaron heridos. Estas fueron las personas que se cayeron de sus caballos y luego fueron pisoteadas por otros caballos. Incluso a los veteranos no les fue mucho mejor. La caballería de Xilian puede haber cambiado de sus pesadas armaduras, pero incluso ellos no han viajado durante 4 días seguidos. Cuando bajaron de sus caballos, pudieron sentir sus traseros empapados de sudor y sangre. ¿Qué están haciendo? Formen y entren a la ciudad. Liu Man frunció el ceño y los oficiales inmediatamente reprendieron a los otros caballos blancos. Si esto fuera todo lo que ascendían, no habría diferencia entre ellos y una caballería ligera promedio. Al ver esta vista, Liu Man se rió. Ahora era el momento de contener a los hombres. De esa manera, podrían dirigir todo el odio de su sufrimiento a Liu Bei. Después de todo, esta larga marcha no habría sucedido si Liu Bei no hubiera matado al enviado de Liu Man. Incluso si estuvieran destinados a hacer lo mismo, sería mucho más tarde en el futuro después de que hayan entrenado más. Su odio se acumularía cuanto más entrenaran, lo que un día usaría contra sus enemigos. Wei Yan sintió celos y envidia al ver a los caballos blancos entrar a la ciudad. Los caballos blancos tenían 2 caballos por persona. Llevaban espadas y arcos mientras vestían ropa de seda. Esto fue extremadamente lujoso. El que los lideraba era Zhao Yun, un hombre que había luchado contra Wei Yan anteriormente. Se habían unido al mismo tiempo, pero Zhao Yun fue ascendido rápidamente mientras que solo se convirtió en soldado. Sin embargo, a pesar de que Wei Yan tenía envidia, era una persona orgullosa. Entonces, ¿y si los Witeors estuvieran equipos de lujo? No les ayudará a encontrar comida para comer cuando no hayan peleado antes. No había forma de que los caballos blancos pudieran superar a sus propias tropas. Pensando esto, gritó a sus propias tropas. ¿No sabéis marchar? Formaos. Yo personalmente enseñaré a los que no saben hacerlo. Luego, los soldados comenzaron a alinearse y la vista de todo hizo reír amargamente a Liu Man. Los 2 ejércitos entraron en la ciudad y prepararon sus comidas. Jiyang era diferente a los otros lugares en el hecho de que originalmente era el territorio de Liu Biao. No queriendo molestar a la gente, el ejército instaló tiendas de campaña. Afortunadamente, la gente les había ayudado, lo que les permitió terminar antes de que el cielo se oscureciera. Una vez que Liu Man entró en la residencia del condado, todos se sentaron y comenzó la fiesta. Fue una ocasión alegre en la que comieron y bebieron hasta el contenido de su corazón a pesar de que no había bailarines. Wei Yan se acercó a Liu Man y ahuecó su puño. «Milord. ¿Estamos atacando a Nanyang? ¿Qué más si no eso?» Liu Man preguntó de vuelta. Liu Bei matando al enviado de Liu Man significaba que se habían despojado de toda fingida cordialidad. Liu Man aún no se había interesado por las acciones de Liu Bei en Yangzhou. El general Chen Yu y el general Xu Shen vendrán más tarde. Liu Man negó con la cabeza. Chen Yu está protegiendo a Shou Chun. En cuanto a Xu Shen, debería acompañar a Wen Yuan a Linuai. ¿Milord va a atacar a Nanyang con solo estos 3000 caballos blancos? Wei Yan no podía entender por qué Liu Man querría enviarlos a la muerte. Bien podría darle a Wei Yan los caballos blancos. 3000 es suficiente. Respondió Liu Man. Milord. Si no fuera por la diferencia de clasificación, Wei Yan habría comprobado de inmediato si Liu Man se había vuelto loco por una fiebre alta. Si los caballos blancos fueran tan formidables, Liu Bei y Zhang Xiu no habrían logrado ingresar a Yangzhou. Wenchan. Parece como si pensaras que me he vuelto loco. Liu Man le dio una extraña sonrisa a Wei Yan. Este Wei Yan no se atreve. Wei Yan inmediatamente bajó la cabeza.
Ya había recibido una profunda impresión de Liu Man por todas las restricciones que había recibido. Ya no se atrevía a ir contra Liu Man. Wen-chan. ¿Quién podría atraparme cuando tenga 2 caballos por persona? Wei Yan se sorprendió cuando escuchó esas palabras. No hay mucha caballería que pueda permitirse el lujo de asignar 2 caballos por persona. Además de eso, la caballería de Xilian era inicialmente caballería pesada. Su velocidad realmente no se puede comparar con la de los demás. Nadie. Pero milord. Aunque los soldados en Nanyang no podrían atraparte, tú tampoco podrías lidiar con Liu Bei. Cuesta muchas provisiones enviar tropas. Liu Bei podría simplemente cerrar las puertas y Liu Man solo podría deambular mientras estaba abierto a una emboscada. Fue una tarea que no tuvo ganancias. Jaja. No creo en el condado de Nanyang 18. Sus ciudades están todas bien cerradas, pero mientras una de ellas esté abierta, mi ejército podría entrar y abrir la ciudad. Si es una batalla en el campo, sería aún mejor. Zilon. Cuéntele a Wen-chan sobre nuestro canto. Ordenó Liu Man. Zhao Yun y Wei Yan tenían un buen espíritu de lucha, pero nunca deberían competir entre ellos. Sería desastroso si no se llevan bien. Solo a través de la conversación los dos podrían enfrentarse entre sí. Zhao Yun asintió y ahuecó su puño hacia Wei Yan. General Wei Yan. Milord nos dio un cántico que dice: cuando el enemigo avanza, nos retiramos. Cuando el enemigo se retira, avanzamos. Cuando el enemigo descansa, provocamos. Cuando el enemigo se cansa, atacamos. Eso es, Wei Yan ya no estaba tranquilo después de escuchar esas palabras. Parecía simple, pero incluso Wei Yan no se atrevió a pensar en cómo implementarlo. Había muchas formas en las que las cosas podían salir mal, como no poder perseguir al enemigo o no poder derrotarlo. Aunque luchar contra enemigos débiles resultaría en menos bajas, las bajas también podrían acumularse. La moral podía caer y las posibilidades de ser derrotado por completo eran altas. Wei Yan pensó para sí mismo. Si él fuera el que comandara el ejército en Nanyang, simplemente cerraría la puerta y no saldría. Pero esto era lo que quería Liu Man. De esta manera, Nanyang nunca tendría paz. Liu Man también podría entrenar a las tropas y tomar las provisiones de Liu Bei. Liu Bei también debería carecer de provisiones debido a Jia Shu. Si Liu Bei no sale de la ciudad, todo lo que podría hacer es morir de hambre en Nanyang. Si sale de Nanyang, se convertiría en presa de los caballos blancos. Dado que Liu Bei trató de hacerle la vida miserable a Liu Man le devolvería el favor. Fue una batalla para ver quién tenía estrategias más crueles. Milord es un genio. Este Wei Yan no se puede comparar. Wei Yan bajó la cabeza y ahuecó su puño. Capítulo 390. Un erudito elegante se sentó en un barco común en Xiangyang. Las únicas otras personas en el bote eran un criado y el barquero. Noble señor, es casi mediodía. ¿Debemos partir?, preguntó el barquero al erudito. El erudito había reservado un barco para alquilar por la mañana y también había llegado temprano. Sin embargo, simplemente se sentó en el bote esperando a alguien. El barquero simplemente vagó sin rumbo fijo sobre las aguas. Aunque le habían pagado, no podía demorarse así para siempre. Si continuara haciendo esto, no habría negocio. Si bien las palabras del barquero fueron respetuosas, el erudito pudo escuchar la insatisfacción en la voz del hombre. Aunque el erudito era de una familia noble, no tenía la altivez de un noble. Si hubiera sido un plebeyo, el barquero ya habría tomado represalias. Al final, el erudito se rió y dijo: espera un poco más. Pero el barquero era un simple plebeyo. No era refinado y no tenía sentido del decoro. Todo lo que sabía era que estaba perdiendo negocios. Defu. Págale a este hombre de nuevo. El erudito no le hizo la vida difícil al barquero y le pagó de nuevo. De esta manera, el barquero ya no lo insistiría más. Naturalmente, el barquero empezó a sonreír después de que le pagaran de nuevo. Tómese su tiempo, noble señor. No hay prisa. El viaje de Xiangyang a Xinye tomaría un día de ida y vuelta. A veces, el viaje era lento y solo podía hacer medio viaje. Como ya le pagaron 2 veces, no había nada de malo en esperar más. Pasó otra hora y llegó el mediodía. El cielo se oscurecería a ese ritmo. Maestro. Lord Shanmin probablemente no vendría. Deberíamos zarpar, comentó el sirviente. El erudito no pudo esperar eternamente porque todavía tenía cosas importantes que hacer. También conservaba la carta que tenía en la mano. Zarparemos.
Justo cuando el erudito se sintió decepcionado, de repente se escuchó un grito: «¡Espera! Barquero!». Otro erudito había gritado mientras corría hacia la orilla del río. «Maestro. Lord Shanmin está aquí». El sirviente notificó rápidamente a su amo. Al escuchar esto, el elegante erudito también volvió su mirada hacia la persona recién llegada. Con una risa, gritó: «Sabía que el hermano Shanmin vendría a despedirme. Barquero. Detén el barco». El barquero volvió a colocar rápidamente la tabla de madera que conectaba el barco y la platier. Los dos jóvenes eruditos se saludaron. «Hermano Shanmin. Hermano Kisan». Los dos eruditos fueron Pan Shanmin y Tan Yun. Los dos eran amigos de la infancia. Pensé que el hermano Shanmin ya se había olvidado de mí. Tan Yun bromeó. «No me atrevería. El hermano Kisan es mi mejor amigo. Si no te envío, seguramente me comerías». Pan Shanmin bromeó de vuelta. «No iría tan lejos como para comértelo, pero seguramente confiscaría ese buen vino que guardas en tu estudio». A Pan Shanmin le encantaba beber, pero era alguien que no debía beber demasiado. Aunque se comportó como una persona honesta y sincera, se vuelve muy salvaje y desenfrenado cuando está borracho. Incluso había señalado con un dedo la nariz de su padre mientras lanzaba palabras abusivas. Fue hasta el punto en que Pan Dagon casi había echado a su hijo de la casa con ira. Tan Yun sintió que este incidente fue extremadamente divertido. Como la esposa de Pan Shanmin ya no se atrevía a dejarlo beber, Pan Shanmin solo podía beber en su estudio. Suficiente. Si sigues riendo de eso un poco más, será mejor que estés preparado para beber solo. Pan Shanmin respondió de mal humor. Como te envían en misión diplomática, tuve que venir a despedirte en secreto. Si Tan Yun simplemente se fuera de viaje, Pan Shanmin habría llegado antes. Sin embargo, Liu Biao y Kuai Yue habían elegido a Tan Yun para ir a esta misión diplomática y esto tenía que mantenerse oculto para evitar que la gente ambiciosa se enterara. Jaja. Si solo pudiera haber una persona en la que pueda confiar en este mundo, serías tú. No creo que divulgues mi ubicación a nadie más. Tan Yun se rió. Los dos eran amigos de la infancia lo suficientemente íntimos como para compartir todo entre ellos, excepto con sus propias esposas. Del mismo modo, Tan Yun también llama a Pan Dagon como tío en lugar de Lord Pan. Aún así, ten cuidado en tu viaje. Pan Shanmin no pudo evitar sentirse preocupado por su amigo. ¿Desde cuando el hermano Shanmin se ha vuelto como tío? Pan Dagon puede ser un buen maestro, pero le gustaba predicar. ¿Estás seguro de ir como embajador? Pan Shanmin no pudo evitar sentirse preocupado por qué Tan Yun iría a Yangzhou a ver a Liu Man. Nunca antes había conocido a Liu Man, pero según Pan Tong, el hombre era un vil hipócrita. Liu Man hizo una bandera de benevolencia, pero su gente estaba hambrienta y tenía poco que ponerse. Liu Man también era yerno del esclavo de 3 apellidos. Como resultado, Pan Shanmin creía que Liu Man era una persona extremadamente malvada. ¿Me creerías si te digo que no estoy seguro? Si no estás seguro, no vayas. Pan Shanmin aconsejó a su amigo. Que venga el ejército de Liu Man. Su acción indiscriminada no le reportará ningún beneficio. También podríamos acelerar el transporte de provisiones y permitir que el ejército de Liu Bei proteja Jingzhou. Tan Yun sabía que su amigo simplemente estaba preocupado. Sin embargo, también sabía que si Liu Man no era una buena persona, Liu Bei era igualmente mala. Para empezar, esta situación no habría ocurrido si Pan Tong no hubiera matado al enviado de Liu Man. Tan Yun no estaba completamente seguro de su viaje. Le dio un 50% de posibilidades de que tuviera éxito. Si Liu Man fuera una persona obstinada, la presencia de Tan Yun no cambiaría nada. Por otro lado, si Liu Man no era alguien a quien le gustara la guerra, era posible que Liu Man retirara sus tropas. Independientemente del resultado, es poco probable que Tan Yun esté en peligro. Con esfuerzo, uno puede lograr cualquier cosa. Hermano Shanmin. Esta es la única opción que le queda a Jingzhou si queremos evitar la guerra. Tan Yun y Pan Shanmin pudieron acercarse porque ambos no deseaban la guerra sino la paz y la prosperidad. En ese caso, espero que el hermano Kisan se encargue. Pan Shanmin sabía que Tan Yun no seguiría su consejo. Tampoco pudo retener a Tan Yun por más tiempo. Después de eso, los dos se despidieron. Pan Shanmin se bajó del barco y regresó hacia Jingzhou. Justo antes de irse, dio una última mirada al barco que estaba entrando en el río Yangtze. Después de irse, una persona apareció en el bosque, murmurando para sí mismo las características del barco. El barco avanzó rápidamente a pesar de que iba contra la corriente.
En mediodía, ya habían recorrido más de la mitad de la distancia. Después de comer dentro del barco, Tan Yun salió y le preguntó al barquero. Barquero. ¿Cuánto más hasta que lleguemos a Shinje? ¿Cuánto más? Ya hemos recorrido la mitad de la distancia. Deberíamos poder llegar allí en unas 5 horas. ¿5 horas? Tan Yun murmuró después de escuchar la respuesta. Todavía era tiempo suficiente para leer. Por favor, llámame una vez que hayamos llegado. Entendido, noble señor. El barquero asintió en respuesta. De camino a Shinje, tuvieron que pasar por Luokou. El río era poco profundo y era difícil para los grandes barcos pasar. Sin embargo, no fue un problema para una docena de pequeñas embarcaciones. Muchos barcos pequeños utilizan esta ruta porque es más rápida. Tampoco hubo funcionarios del gobierno para hacer las cosas incómodas. Una vez que pasen por Luokou, realmente estarían dentro del territorio Shinje. Tan Yun leyó el Gongyan Zuan que personalmente había copiado con entusiasmo. Los libros eran muy caros en ese período y muchos Hans ni siquiera pudieron ver un libro en sus vidas. Tan Yun puede ser un noble, pero no pertenecía a una familia muy prominente. El Gongyan Zuan era algo que había tomado prestado de la familia Pan. Por eso Tan Yun atesoraba mucho el libro. El libro trataba de los anales de primavera y otoño de Confucius, describiendo y explicando las cosas en él. Mientras Tan Yun disfrutaba de su libro, hubo un estruendo y el barco se sacudió. Al darse cuenta de que algo estaba pasando afuera, Tan Yun abandonó sus pensamientos sobre el libro y salió corriendo. Fue una suerte que Tan Yun también se viera bien antes de salir corriendo. ¿Qué está pasando? ¿Hemos llegado a Shinje? El barco en el que estaba Tan Yun estaba rodeado por otros 3 barcos. Fin del capítulo.